Suscríbete a la Panterita. A la audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, Bruno, buen día, saludos a todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Fabio Martín, ¿cómo te va? Buen día. Muy buen día. Bueno, estamos en contacto con Héctor Melgarejo, el presidente de Ameliano. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo estás? Bien, Bruno, bien, vamos, de una forma de decir, ¿verdad? ¿Por qué, presidente? Y no, y otra vez de vuelta, los expulsados, las situaciones que da, justamente hoy hablamos con el plantel y le estamos diciendo ese partido contra Resistencia, que era un partido totalmente favorable a nuestro juego en esa los primeros 45 minutos, a los 2 minutos del segundo tiempo se nos expulsa un jugador, terminamos perdiendo, después de vuelta contra 12 de octubre de Itagua, que era un partido favorable a nosotros, terminamos con 2 expulsados y empatando, después contra Tacuarí también la misma cosa, un partido que ya estaba prácticamente cerrado para un empate, faltando 10 minutos se nos expulsa uno y te viene ahí el gol de Tacuarí. Después de vuelta a lo de ayer otra vez, que era un partido donde en esos primeros 30 minutos ya habíamos generado, aparte del gol, otras 2 situaciones clarísimas, un partido que se veía totalmente favorable para nosotros y bueno, y terminamos con 2 hombres menos, gracias a Dios con un empate, pero que suma, pero no lo suficiente para poder salir de esta incómoda situación donde estamos. ¿No fueron bien expulsados para vos, a tu criterio? Las expulsiones yo creo que es el criterio que están utilizando los árbitros. O sea, mirando las expulsiones que se dieron un día antes, yo creo que es el mismo criterio, ¿verdad? Que vienen utilizando. Si te refería a eso. Justamente por eso fue el motivo con el cual hablé hoy con el plantel, porque al final de cuentas el perjuicio es para todos, ¿verdad? La institución en primer lugar por el lugar donde están y sus propios compañeros que en vez de llevar una plata extra llevan un importe menor porque no obtuvieron un resultado positivo y era un resultado favorable, eso verdad. Es lo que le dije, ¿verdad? Uno cuando se va a la guerra siempre estar por lo menos en igualdad de condiciones. Si se va con un tanque, vos te vas con un tanque, pues si al contrario se va con un tanque y vos te vas con un fusil, o sea, empezaste con un tanque y después terminás con un fusil, obviamente la diferencia es así, ¿no? O sea, siempre estamos en desventaja y obviamente eso va totalmente en contra del desarrollo del partido y afecta en el punto y en el ingreso mismo de los otros compañeros. O sea, presidente, ¿le pediste a tus jugadores que se calmen un poco más con respecto a esta alta revolución que está teniendo en los partidos y que perjudica el rendimiento del equipo al final? Sí, realmente le pedí eso y le pedí que si no es por la institución, si no es por su familia, cada por sus propios compañeros, porque al final de cuentas lo que ellos hacen le termina afectando a todos. Así como te dije ayer, era un partido, si usted viene el desarrollo que se estaba dando en esos primeros 30 minutos, yo creo que era un desarrollo totalmente favorable a favor nuestro y nos encontramos con una expulsión en ataque después de un contragolpe, ¿verdad? Que hizo que cambie totalmente el juego en sí, ¿verdad? Y lo más probable es que esa acción haya hecho que hoy el premio que cobraron esta mañana sea inferior al que hubieran recibido si ganaban. ¿Había un premio más importante si le ganaran a Guaraní, presidente? Sí. ¿Cómo pagan en estos casos? ¿Doble? Fijamos un monto ahí de motivación para los muchachos, ¿verdad? Y eso te digo, esta mañana terminaron cobrando como si fuera el premio normal de un empate, ¿verdad? En vez de haber recibido un importe mayor. No es, presidente, que vos apuntás hacia una suerte de persecución del arbitraje por las continuas expulsiones, sino que vos ves el problema internamente, que una falta de una mejor conducta dentro del campo de juego de tus jugadores, una mejor lectura de las circunstancias. No, tampoco no estoy conforme con el arbitraje en sí, ¿verdad? Las expulsiones tal vez sí, porque ellos tomaron el mismo criterio de un día anterior, ¿verdad? Pero sí, por ejemplo, en el último minuto de juego hubo una falta clarísima a Alex Arce en ataque que dejó seguir, que terminó cometiendo un agarrón a Alex Arce ahí en ataque, que el árbitro no sancionó, dejó seguir, pitó una falta posterior de Maíz contra un atleta de Guaraní y mientras estaban ahí hablando con el árbitro le dejan jugar rápido, ¿verdad? Creo que fue la última jugada de Guaraní. O sea, son cosas que de un lado se dan y del otro lado no. Por citar algún ejemplo, y eso ahí. Ayer, después de las 2 expulsiones,
Hay una falta de cobro a favor de Ayala que es un chiste, algo que no... Es que el árbitro se condicionó. Algo que no existe, que tenía que ir a los programas cómicos, porque Ayala se tiró burdamente. Sí, el tema que y el árbitro, quizá por todo lo que le protestaron, sancionó una falta a favor de Ameliano, y ni Ayala se creyó. Y los jugadores de Guaraní le discutían porque no lo tocó, pero pasó lejos. Era incobrable esa falta, digo, porque están promocionando árbitros jóvenes y realmente es duro el tema, y por ahí a muchos equipos no les interesa el campeonato a esta altura, pero otros están peleando, raguñando puntos como ustedes. Y realmente, así como decir, Federico, y aparte, nosotros tenemos, no sé si la suerte o qué, es decir, la suerte, digo, de que siempre nos estén tocando los árbitros debutantes a nosotros, ¿verdad? También fue un árbitro debutante en el partido contra Olimpia, y de vuelta ahora, y bueno, eso parece que somos el banco de experimento adecuado para el departamento, Federico. Además, Héctor, Un ejemplo claro, no sé si te acuerdas, Martinique estaba con el lateral, la punta que viene Walter Cabrera para cobrar, el árbitro igual la apura, le saca tarjeta amarilla a Martinique, pero para la jugada porque viene un cambio de Guaraní en ese momento. O sea, no entendía, le sacó tarjeta amarilla al jugador de Ameliano porque le estaba esperando al que se iba a encargar de que es el que se encarga realmente de tirar los laterales, y ustedes saben porque formamos nosotros de los laterales, formamos una estrategia de ataque, vamos a decir, le espera al que tira normalmente, le saca una tarjeta para atacarle, pero también para la jugada porque para que realice el cambio el elenco de Guaraní, ¿verdad? Y la cara asustada tenía, tío. Nosotros lo vimos por TV al partido, y cuando el VAR le indica que tiene que ir a ver la falta de vuelta de Aldama, ¿verdad? Al que lo pulsa por el VAR, tenía un rostro totalmente desencajado. Está claro, el debut es difícil para todos, para nosotros, para todos. Tal es así que el partido tenía que haberse jugado más, o sea que adicionó 4 porque el árbitro quería que se termine el partido. Marcos Cáceres le dice el cuarto árbitro, ¿cómo que 4 nomás? ¿En qué partido viste, le digo? Claro, pero esa que recordaba, Héctor, creo que Maíz llega a su quinta, ¿verdad? Todavía no nos pasaron el informe. Sí, porque recuerdo esa jugada y daba la sensación que en ese momento el árbitro quería compensar. Bueno, ya que les di poco descuento, no voy a cobrar si es demasiado evidente. Claro, porque viste que el primer minuto no se jugó por lo de Víctor y otras cuestiones. Pero yo valoro lo que vos decís, porque veo y Ameliano en los últimos, no sé, 8, 9 partidos, solamente en 2 no tuvo expulsiones. Y vos recordabas lo del 12, lo de ayer, 12 expulsiones. En un fútbol donde, sí, los dirigentes se quejan del arbitraje, pero acá también hay una tendencia, cuando es algo sistemático y algo que deberías hablar, como bien dijiste. Y entendió el plantel lo que vos le dijiste, porque tienen expulsados en cada partido. Yo creo que sí, porque también lo más fácil puede ser apuntar por el otro lado, sin defender mucho tampoco, pues a veces medio que no merecen tampoco que se le defienda mucho el arbitraje, ¿verdad? Pero digo, sin defender mucho, yo creo que en este caso es un criterio que vienen aplicando ellos, o sea, bueno o malo. Yo veo que los distintos partidos son, cuando existe una entrada de ese tipo, toman esa determinación, ¿verdad? Sí, a veces al jugador mismo le resulta, no, que el árbitro no persigue, no, que el árbitro sería lo más fácil, pero no, yo creo que tenemos que solucionar primero internamente, y así como les dije hoy, ¿verdad? O sea, le dejan diezmado al equipo, pues yo creo que el desgaste, ayer habrán tenido un desgaste físico terrible, y psicológico ni qué decir, porque lo va a hacer aguantar 70 con el descuento, casi 80 minutos con 10 hombres, casi 40 minutos con 9 hombres, esperando que no meta, le pasa a uno, y ahí ojalá que no entre, mientras vos mirás ahí que vaya la jugada. Pues nosotros mismos afuera que vimos el partido sentimos ese desgaste, que ojalá que no entre. Imagínate, ellos que están con la Revolución, que están jugando, que están corriendo, tienen desgaste físico, también tienen el mental ahí sumado a eso. Muchas gracias, presidente, muy amable. A las órdenes cuando guste. Un abrazo, adiós. Ahí está el presidente Ameliano, que ayer empató finalmente con Guaraní 1-1. Guaireña empató con Tacuarí 0-0. Y bueno, ya el campeonato se centra en lo que va a ser mañana el partido entre Libertad y Cerro Porteño, señores. Sí. Mañana. Estamos orientados ahí. Porque ¿qué otra cosa se pelea? Salvo el acumulativo y después el árbitro, recordar que José Méndez, sí, que últimamente vino arbitrando partidos top, reemplazando a
A ver, aquí no. No, y Julio Dosa era el del campeonato pasado, ¿verdad? Sí, El que estaba en los partidos de más alto perfil y ahora sí. Dejó atrás ya a Aquino y José Méndez aparece como árbitro. ¿Él estuvo en el último clásico o no? Creo que sí, ¿eh? José Méndez. sí. Y después hace poco arbitró un partido que hicimos de Cerro, creo que fue contra 12 de octubre. Entonces, es el árbitro. Sería bueno ver qué preparan los técnicos porque está ahora y misterio luego total. creo que fue a Libertad Guaireña. Porque justo habíamos destacado, mirá, no solamente José. Claro, Libertad Guaireña, sí. En el bar también, aquí ya O sea que estaba si hizo Libertad Guaireña, no hizo Cerro 12 de octubre, hizo un partido anterior de Cerro. ¿Qué hicimos? Con Resistencia ahora sido. Y después Libertad Guaireña. Lo que pasa es que los partidos estaban todos pegados. Claro, ¿no? y todo de noche. Yo creo que, o sea, dirigió un partido de Cerro el martes. No, y el Libertad Guaireña viernes. tiene razón, sí. Y bien. ¿Con quién estamos en contacto? Estamos en contacto con el presidente Rubén de Historia de Libertad. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo estás? Bien, todo bien, Bruno, bien, excelente. Bueno, mañana, el día de, ya Libertad depende de sí mismo, ¿verdad? Sí, dependemos de sacar un resultado auspicioso y ver si ya cerramos un semestre como queríamos, ¿verdad? Pero todo va a depender del resultado del partido, ¿verdad? ¿Qué sabes de Julio Enciso, presidente? Nada, está bien ya, está afincado, están esperando ya el momento para ir a pretemporada, que van a Portugal, y ya está ensamblado dentro del equipo. ¿Y cómo va este partido, presidente? ¿Cómo está la organización? ¿Todo el sector de Gradería Norte va a ser para la hinchada de Cerro Porteño? ¿Cómo se está moviendo todo? Todo bien, todo de acuerdo a lo que ya se había conversado, ya se ha reunido la gente de Cerro con la gente de Libertad, la gente de la policía, seguridad, de la ATF, y bueno, ya esperemos nada más que el público colabore y podamos tener una justa deportiva, ¿verdad? Como debe ser, ¿verdad? Con dos equipos que a mi criterio son los mejores, han demostrado ser los mejores durante el año y que llegan cabeza a cabeza para disputar. Ojalá sea un gran partido y que gane el que haga mejor las cosas o el que cometa menos errores. El presidente de Cerro ya anunció que va a respetar el acuerdo sobre Alfio Oviedo. ¿Cómo le cae esto, presidente? Me cae muy bien porque significa que una vez más la palabra está por encima de lo que se escribe. Después de la mala experiencia que tuvieron con el mismo caso con Guaraní, ¿no? Sí, ya es un capítulo ya cerrado. Hay que mirar hacia adelante y bueno, estamos muy conformes, ¿verdad?, con la actuación de la gente de Cerro Porteño, porque como te digo, valoriza la palabra, que es lo que a nosotros nos interesa. Presidente, ¿cómo ven las posibilidades de Libertad en Copa Libertadores ante Paranaense, que fichó nada más y nada menos que al volante Fernandinho del Manchester City? Bueno, viene jugando muy bien, presidente. No, ya sabemos, con Fernandinho o sin Fernandinho, Paranaense es un gran equipo, va a ser muy difícil, pero ahora estamos más abocados en el partido de mañana. Yo creo que después de eso recién vamos a ver qué es lo que podemos hacer, ver qué jugadores podemos ir recuperando de los que están lesionados y ir a formar el mejor equipo posible para ir a enfrentar allá a Paranaense. Sabemos que va a ser muy complicado. Presidente, hay retornos importantes para mañana, vuelve Barbosa. ¿Cómo está Tito Villalba? ¿También va a ir a la concentración? No sé, eso vamos a definirlo esta tarde. Esta tarde se hace la última inspección, se hace la charla técnica y seguramente ahí el profesor Garnero va a decir quiénes son los que van a quedar concentrados. El árbitro José Méndez está a la altura de la circunstancia del partido. Y no sé, eso ya depende si el departamento de árbitros lo eligió, yo creo que sí. Por eso te digo, vamos a ver, lo único que yo quiero es que sea lo menos trascendente posible su actuación,
sea ecuánime y que haga un buen arbitraje. Ojalá sea así para beneficio del espectáculo, ¿verdad? Presidente, además de lo que se juega nada más y nada menos que el título, pero sabiendo que si se da el único resultado que evitaría que se grite campeón mañana, igual siguen teniendo grandes chances, pero desde lo estratégico y desde la planificación también es muy importante, porque quedaría un poco incómodo tener el partido de la última fecha en medio de la Libertadores, además de lo anímico. Creo que también pasa un poco por ese lado la importancia del partido de mañana. Sí, sobre todo lo ideal sería ya finiquitar, ¿verdad? Mañana, porque como bien vos decís, eso nos daría la libertad de poder disponer ya de mejor de los jugadores y encarar ya el partido de la Copa Libertadores, porque si no vamos a tener que estar otra vez dividiendo y encarando, peleando en dos frentes, ¿verdad? Sin embargo, mañana podamos a lo mejor disipar uno de los dos frentes y bueno, ya nos queda solamente uno. Gracias, presidente, por tu tiempo, muy amable. No, cuando guste. Un abrazo, presidente, adiós. Ahí está Rubén Ditore, presidente de Libertad. ¿Y qué equipo ponen ambos? Ponen todo lo que tienen, tanto Libertad como Cerro. Cerro aviso con Chiqui que va a llevar lo mejor que tiene. Ya dependerá de la recuperación de algunos jugadores, pero de los que están en condiciones del 100% juegan. Lo mejor, lo mejor disponible lleva Cerro. Libertad va a ser Bocanegra, Barbosa, la dupla. Barbosa el que vuelve ahí. Vuelve, los laterales van a seguir siendo Piri y Espinosa. Ahí perdió la posición Ernesto Caballero. Él por la pulsión en el medio. Sí, pero pierde porque él ya estaba habilitado para este partido. Claro, ahora se habilita. Para este partido. Sí, pero hay que ver si no es Díaz Martínez. Martínez está jugando en un nivel de Ramón. Y los dos están jugando bien, por eso que... Y Díaz descansó En realidad jugaron bien los tres, porque la vez pasada jugó Campuzano en vez de Díaz. Y Campuzano jugó bien, Díaz había jugado bien, Ramón viene jugando bien, y ahora está habilitado Ernesto. Y Ernesto venía jugando bien. Y Ernesto es un jugador que le gusta mucho a Garnero. Le gusta mucho a Garnero. Ernesto es como Ramón Martínez, o sea, el que rompe línea, el que va para adelante. Y Ramón Martínez tuvo 2 partidos excelentes. Y termina siendo muy importante también en esto, en el juego aéreo. Lo que estamos viendo, recuerdo para la gente de la TV, sumó algo que no tiene Caballero. Por ejemplo, vos tenías a Martínez, a Viera o Barbosa, Roque en el área para aprovechar la pegada, y es un equipo interesante en el juego aéreo. Lo extremo hay que ver si Amelini lo guarda para la Copa, porque esa es la tendencia. Jugó el martes pasado, pero no había jugado contra Guaireña. Lo tiene Bogarín también. Guaireña fue Bogarín y Melgarejo abierto. Roque, uno piensa que va a jugar. Entonces no hay mucho misterio. Por el lado del Cerro creo que está más movido el tema. Sí, en Cerro me parece que hay más misterio. Hay más rompecabezas. Pero en Libertad, primero, si es una cuestión de lo que le decía el presidente de la institución, si mañana no perdés y sos campeón, ya te olvidás del partido de la fecha 22. Además que va a quedar eso de, mira, no es que solamente a este no le puedo ganar, sino que me ganó los 2 partidos, si es que se da una derrota. Pero después, recién hicimos el ejercicio del doble 6, tenés 4 para 2 puestos. Haciendo un poco la comparación de quienes rotaron en algunos puestos. Entre Guaireña y Sol, donde jugó muy bien Libertad. Contra Guaireña jugó Franco, contra Sol jugó Merlini. Después Melgarejo, Roque, Bogarín, ellos son fijas. Entonces yo creo que también hay otro escenario. A diferencia de los últimos 2 partidos, donde Libertad estaba obligado a ganar, mañana el recontra obligado es Cerro. O sea, se da un escenario similar a lo que fue el partido de la primera rueda, donde Cerro llegaba a 3 de Libertad y tenía que ganar. Pero acá es más urgente para el equipo de Chiqui, porque está en juego el torneo, y también desde la planificación. O sea, ganás, qué mejor forma de llegar contra Paranaense como el campeón del fútbol paraguayo, y eso me parece que también motiva al equipo de Garnero. Vos estás recordando el partido 4-0, imagínate si Cerro gana y queda 1 punto y después lo hace valer Libertad. ¿Cuánto va a valer aquel gol de Melgarejo contra Reci que nadie quiso gritar? ¿Se acuerdan? ¿Vos tuviste en la cancha? Sí. Nadie gritó porque 46. Era el 3-3 y todos esperaban ganar ese partido. Un gol como que pasó de largo, y ese gol estaba en un punto ahora, si es que se da, el punto de ventaja que podría tener Libertad en contra de Cerro. Por eso el cerrista lamenta el partido del día después, contra Tacuaré.
En el hincha opina todos dijeron Claro, lo mismo. porque el hincha de Cerro, más allá de perder con Sol, no es que se acuerda tanto de ese partido porque es un juego en donde termina metiendo chiquearse mano también al equipo, ¿verdad? Claro, es que Fabio, ese ya contra Sol, ya Cerro venía a los tumbos. Fíjate que, por ejemplo, no se acuerda tanto, Mallorquín empatan, ya que venimos de la fecha donde se le ganó a General Caballero. Aquella vez puso un equipo totalmente alternativo. Pero el hincha lo que dice es, espera, 4 días después del 4-0, y uno hace el tema de rebobinar el semestre. Ese fue el último gran partido de Cerro contra Libertad. Porque mira que el 4-0 contra Olimpia, el equipo fue contundente, pero no tuvo el mismo volumen. Es más, se le preguntó a Chiqui después del partido que se le gana a Olimpia y dijo, no, diferente fue. Porque contra Olimpia no hubo una diferencia de 4. Contra Libertad sí hubo. Por eso el hincha, como dice, espera 4 días después. Porque lo que se da en Tuyucua es, ¿por qué la gente no gritó el gol de Melgarejo? Porque entendían que al no ganar la Resistencia y al jugar el equipo que les había ganado 3 días antes contra Tacua, decían, no, acá perdemos la punta. Y se dio todo a la inversa. Allí empieza Cerro a tener un bajón muy pronunciado, el cual no se recuperó, mientras que Libertad termina el semestre con un fútbol, o sea, es el fútbol que más quiere Garnero. Esa es la posesión de un control total. Por eso cuando ayer hablábamos de lo de Cerro, cuando se decía, no, pero el segundo tiempo, el primer tiempo, fíjate, en Libertad no se discute eso. Lo de Libertad desde el pitazo inicial hasta el final, o sea, siempre mostrando superioridad. Es más, le preguntas ahora a Garnero el parate y te dice que parate ya se olvidó porque el equipo sigue siendo un equipo productivo, consistente, fiel al estilo que le gusta al entrenador. Ahí estamos viendo otro batacazo de Libertad, ¿verdad? Porque o sea, en ATV, el partido con Nacional, Ese fue otro partido 0-0 directo, y por eso se festejó de esa forma el de Borges, que es Melgarejo. Melgarejo, sí. Y el Roque que viene. Minuto 45. 89. Claro, porque ese es el partido que cerraba la fecha. El clásico. Porque Después primero del se había clásico. jugado el clásico. Sí. O sea, hasta ese gol de Roque, ahí ya estaba a 4. O sea, se pueden dar varias cuestiones. Por eso mencionábamos que si Cerro no descontaba del número 4, iba... Fíjate que acá ya el enfoque es cómo repercutiría en Libertad ser campeón o no ahora. Porque supongamos que mañana Cerro gana su partido. Igual Libertad va a ser el gran candidato a quedarse con el título. Yo creo que por eso lo de Chiqui es, mirando desde el lado estratégico para Libertad y desde el lado de Cerro para mí es desde lo anímico. Porque si yo te digo... Pero vos pensabas, vos no sos de la idea que ponga lo mejor que tenga Arce. No, yo creo que, ayer por eso decía, yo creo que si médicamente hay una duda, no creo que ponga. Ahora, Claro, si no, está, no, sí. si el famoso, no lo guardo para que no se lesione. Creo que se vino manejando así, salvo ese partido en el que Aquino jugó infiltrado, que no recuerdo con quién era, que era muy importante para Cerro, pero creo que se viene manejando así. Digo porque habría que pensar si los solo titulares, quién, ¿verdad? En cada puesto, No, pero es ¿sabes diferente. qué hoy, Federico? Yo Sí. creo que si, por eso te decía, si no hay un reporte médico y el famoso temor, no, yo a esto no los voy a poner porque por un desgaste o porque se lesione. Lo que hizo Chiqui en el clásico de la liga. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos, no, este Olimpia que tiene que poner suplente y Cerro tiene que poner porque todavía está justamente a 6 de Libertad? ¿Y qué hizo? Olimpia puso un mix, el famoso llamado de Julio a Otálvaro, porque Salazar había amanecido con fiebre cuando había sido liberado el colombiano. Y Cerro puso un equipo completamente alternativo. Yo no creo que haga eso mañana. no, ¿Por qué? Porque creo que también Chiqui, si el Libertad es de la estrategia de decir, yo vengo como el campeón del fútbol paraguayo acá en Curitiba, yo creo que Chiqui lo que va a querer hacer es, mirando Palmeiras, yo vengo de ganarle los 2 partidos al que va a ser, o al que está muy cerca de ser el campeón del fútbol paraguayo. O sea, yo creo que Chiqui lo que quiere es que, por eso creo que inclusive hablaba tipo una especie de último asalto, porque son los últimos 4 partidos, porque, mira, hasta creo que si mañana Cerro le gana a Libertad, sin que haya un resultado totalmente desvirtuado en la ida contra Palmeiras, yo sí creo que, por ejemplo, para la última fecha guardaría algunos jugadores. Mira lo que te digo. O sea, Claro, porque... ¿Cerro así? claro. Y sí, porque sí, la claro. posibilidad es... Ya Pero no es ¿por qué directo, no hacer ya- ahora? Porque lo de directo, mañana pues. es sí. Es directo, pero también hay alguna... fomenta la previa a lo de Palmeira, como Claro, decís. y hay algo Yo creo- anímico. Yo creo que mañana va Jan, creo que va Patiño, porque ya dijo no juega el Claro, miércoles. no juega el miércoles. Creo que va Pulpito también. Sí. Me parece que Va va a ir Aquino sin problema. Va a ir Van Pilla todos. Mota, va a ir Aquino, va a ir Moreno, al no estar Alfio Oviedo posibilitado para jugar.
Y después ve, ¿verdad? Y va a ir otro punta porque si no están los laterales, Juan Franco, Fabián. Franco va a tener su oportunidad mañana. Sí. el compañero, además Beto no puede. el Claro, compañero Beto no está y Fiala no llega. ojo con este tema también. El compañero Moreno Martins mañana es probable que no juegue contra Palmeiras, porque ese es un lugar para Pachi. Me imagino que va a ser para Pachi Y ese lugar. sumarle que ese compañero no puede ser Alfio. Y ustedes mencionaron claro, que, por eso. que la vez pasada contra Palmeiras. Contra Palmeiras. No, claro. por eso, no. En vez de Moreno Martins decimos, O sea, ¿verdad? a lo que voy es, si la fecha hubiera sido a la inversa, si era como el clausura del año pasado, donde Cerro y Libertad se cruzaban en la fecha 22, y era en la fecha esta que se juega este fin de semana, Cerro Tacua y Libertad Resistencia, yo creo que Cerro guardaba jugadores, ¿se entiende? ¿Y qué pasa si le hace línea de 3 mañana vuelta como el... Le salió muy bien aquella vez. Es que hay que ver, primero, no puede Sí, jugar, Beto no puede jugar. No, pero ya que puede haber- Rolón fue el que aquella Sí, jugó. porque Puede haber línea de 3 contra Palmeiras también. No, O sea, ya sé, línea de pero cinco. digo a Libertad, que le Por eso, costó no. tanto. ¿Y sabes por qué es factible, hace la Federico? misma táctica, sí. ¿Sabes por qué es factible? Porque hay que ver cómo están los dos Alan. Alan Benítez no jugó por sobrecarga. Alan Rodríguez, pero en este caso lo Porque de Alan, aquella Alan fueron Benítez Patiño, principalmente, ¿verdad? Rolón y Pulpito. Que después quiso hacer con otros hombres en Colón y salió muy mal. Carrilero puede ser Franco. Podría ser. A la izquierda puede ser el propio Coyote, que al tener una sobrecarga, la sobrecarga no dura mucho tiempo. En el medio, independientemente, Lucena con Carrascal Piris. o con Piris. Yo creo que debería ser Carrascal. Claro, ponerle, claro, pero digo... No, porque que Pili viene funcione. cargado también. Mira, Si mira de qué le estamos hablando. falta fútbol a Carrascal, como lo explicó el mismo Chiquial, se juega. Juega a ver, mañana. Si en 25 minutos contra un equipo que quedó con 9 y estaba solo para defender, él terminó ahogado, él necesita un partido Claro. también de ritmo, si es que piensa en Palmeiras, pero también tenés lo de Piris Amota, que él jugó todos los partidos, creo que no fue cambiado en ninguno de los tres, que viene y este sería el cuarto y si puede ser opción para el partido contra Palmeiras. Por eso, Cerramos con ABC TV, señores, cerramos con ABC TV. Gracias a los compañeros, ya llega el servicio informativo y seguimos nosotros aquí con ABC Cardinal al aire. Muchas gracias a la gente de ABC TV. ¿Qué querías decir, Federico? No, por eso que como lo de Cerro está todavía muy difuso, habría que ver si esta vuelve a aquel esquema que le dio resultado en el 4-0, porque uno va a decir, bueno, que poco original porque aquella vez sorprendió, quizás esta vez no, pero como estaba mencionando, y yo creo que pasa, tanto en Tuyucuá como en Barrio Obrero, lo que está más difuso, nublado como la mañana de hoy es el Cerro, no porque esté mal, sino porque hay un equipo que nunca se repitió en los últimos tiempos, tuvo muchos nombres, seguramente darse dentro de la búsqueda de lo mejor o de lo que está más apto, mañana va a cambiar nuevamente 4 o 5 jugadores respecto al equipo que le ganó a Mallorquín el martes. Estamos con don Luis Villamayor. ¿Qué tal, don Luis? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Bruno, un placer saludarte. Igualmente, bueno, estamos con don Luis Villamayor, él es el tío de Ángel y Oscar Romero, pero entiendo que querés hacer una denuncia, don Luis, públicamente. Sí, va a ser una denuncia. Dice que yo soy del famoso Club Deportivo Villa Aurelia, más conocido por Sport Junín, y hay unas personas de la municipalidad que están haciendo unos trámites para poder desalojarnos. Yo creo que están muy equivocados en ese aspecto porque el club es un club grande, con mucha tradición, está con los documentos al día, tiene personalidad jurídica, tiene estatuto, y ese es el problema, Bruno, que están queriendo desalojarle al Club Deportivo Villa Aurelia. Uh-huh. ¿Y qué esgrimen para hacer esto? ¿Qué dicen? Y dicen que está abandonado, cosa que es mentira, porque el club está en perfectas condiciones, hay actividades, hay escuela de fútbol, está afiliado al fútbol 5 y siempre cada sábado hay actividad, hay fútbol de a partir de 65 años que generalmente son jugadores del club y quieren hacer una plaza, Bruno, no sé, se quieren ganar parece, no sé, 5 minutos de fama estos dos personajes que se le puede decir. ¿Quiénes son? ¿Los concejales son? Son dos concejales que quieren hacer una plaza, imagínate.
El club se fundó el 29 de septiembre de 1935 y tiene estatuto del año 1962, que fue presentado por el comisario general Francisco Páez Aguilera, con un decreto el decreto número 1620, creo. Todo al día. Tienen Y están personería haciendo- jurídica también. Tiene personería jurídica, sí, señor. Claro, porque estamos hablando del famoso Sport UI, ¿verdad? Sí. Bueno, famoso. pero esa es una zona muy privilegiada, esa es una Ahí zona está. carísima, Yo o sea, un terreno creo que- ahí. Yo creo que viene viene por ahí, Bruno. Y, Si no me equivoco. y no me extrañaría, ¿verdad? Pero a ver, plaza pública, dicen, o sea, Sí, plaza pública. Para aquí vas a cerrar, vas a hacer banco, vas a poner banco, para que se sienten ahí. Y la actividad ahí de la juventud, de los chicos, ¿dónde se van? ¿y el barrio Porque qué hoy en dice? No, el barrio en un día juntamos 500 firmas, no hay problema, el barrio está contento, si es un lugar donde te puedes ir, ya sea de día o de noche, Bruno, hermoso lugar, para jugar al fútbol, por salón, todo. Y eso Gente sigue aprobada. teniendo gente, no es que está abandonada la No, institución. por favor, tenemos más de, te digo, tenemos 487 socios al día. Ahora tenemos, creo, asamblea fin de año. Todo al día. Un lugar espectacular es. Pero, ¿y Un cómo, lugar cómo hermoso. presentaron estas minutas? Eso es lo que no entiendo. No sé, ¿cómo habrá Pero presentado? diciendo qué. Diciendo que está abandonado, que los vecinos quieren una plaza. Nadie quiere una plaza ahí. Es un lugar hermoso. Hay cancha de fútbol de campo, fútbol de salón, de todo hay. Un lugar hermoso. Está sobre la calle Bélgica. Yo digo que viene la mano por el lugar es muy caro. ¿No? Algo quieren hacer, pero yo creo que están equivocados esa vuelta. ¿Y cómo quedó ahora? ¿Cómo está la Ahora situación? estamos, digamos, en pleito. ¿Vos sabés ¿Ustedes que- contrataron abogados? Sí. No, tenemos la suerte, uno que en ese club jugaron muchísimos profesionales, digamos, ¿entendés? Ya sea abogado, arquitecto, ingeniero, pasaron muchas personas. ¿Sabes quién jugó ahí? Cable Molina, el famoso Cable Molina salió de ahí. Lobo Después, Diarte también salió de ahí. ¿Cómo? Lobo Diarte también salió de Lobo ahí. digo. Diarte también es del barrio, del club. Todo. El abuelo de Miguel Almirón jugó en el club. Almirón tiene sangre del famoso deportivismo. Los mellizos Romero, que no se habla ni que te diga. Ahí hicieron su primer paso también por el salón. Pero qué notable. No, increíble. Pero no entiendo qué quieren. Una plaza. Yo quiero uno que pase un sábado y mire, vos te vas a encontrar la persona de 60, 70 años tratando de jugar al fútbol, entre comillas, porque ya no podemos, pero se sigue jugando, hay actividades. Tiene autorización de la municipalidad en el año 1981 para poder hacer obra en el club. Hasta esos documentos tenemos. Luis, acá estoy mirando una publicación que hizo una concejala de la Municipalidad de Asunción, Pauli Serrano, así está su cuenta en Twitter, y dice: una manzana de entrada de terreno municipio en barrio San Cristóbal, donde en teoría funciona el Club Sport UI. Y abre un hilo en el que cuenta la historia. Un grupo de vecinos se acercó hace un tiempo con la preocupación de que el barrio no tiene espacios públicos. La única plaza es la de la iglesia, no es de dominio público. Investigando lo que nos dijeron, corroboramos que el club está en propiedad de dominio público municipal y que el club en teoría gestiona las canchas. Supuestamente a veces se paga algún aporte, pero que el espacio no siempre está abierto al público. Por otro lado, habían comentado que durante un tiempo corría la voz de que una familia que vive allí presentaría este pedido. Y habla de un pedido de que una persona se quiere apropiar del espacio. Después dice: averiguamos y no existe un convenio entre el club y la municipalidad. Queremos mejorar las condiciones, entonces fuimos de visita con la intención de plantear un convenio como el Kurda, que también ocupa un espacio público y lo mantiene. No fuimos bien recibidos, dice acá la concejala, que un señor Canoso que está allí, que no fueron bien recibidos.
Lo cierto es que habla de que, dice después, lo que queremos es formalizar. Claro que puede convivir un club deportivo con un espacio público, no así viviendas, despensa, bodega y otros usos dentro de un predio público, a menos que también lo sea mediante las vías formales y se hagan los ajustes correspondientes. ¿Allá hay bodega, hay despensa dentro del club? Y claro, uno sí tenemos se tiene que comprar, ya sea, vamos a ser sinceros, agua, hielo, cerveza, lo que sea. Hay una bodega, hay baño, de todo hay ahí. Pero te hace una cosa, Bruno. A mí lo que me molesta una cosa. ¿Por qué no dice la forma que se fue a presentarse? Esa, no sé qué, cómo le llamarle. Ella es mentira, ella no se fue de esa forma. Si se iba en esa forma podíamos tener una conversación sana. Ella se fue con intención de desalojar al señor que está ahí, con una nota. Con esa intención de mentirosa, yo le llamo mentirosa a esa, porque no se fue así. Se fue para desalojar a la gente que estaban ahí y eliminar el club, que cosa que no va a ser, no va a ser imposible. Mentirosa le llamo otra vez, ¿por qué? Porque no se fue con esa intención. Ella se fue para desalojar a la gente que estaban ahí y eliminar el club. Eso quiere eliminar ella. Acá inclusive nos aporta uno de los compañeros que la concejala explicó que el barrio no tiene acceso. No es como dice el señor, que algunos nomás pueden ingresar, dice. Yo te paso los datos que, claro, para que vos también puedas... Para que, sí, y yo te voy a decir, no, cualquiera que va a jugar ahí, cualquiera. Si vos, te digo una cosa, si vos vivías en el barrio Villa Aurelia o en el barrio Villa Morra, y si no jugaste en los siguientes clubes, te nombro, Villa Aurelia, General Gienes y 12 de octubre, no tuviste infancia, ese es el tema, no tuviste infancia si no jugaste en esos clubes de segunda ascenso. Estoy hablando de 30 a 40 años. Todo el mundo se va. Yo te quiero mostrar. Anda un sábado, Bruno. Gente, ya te digo, gente mayor, gente joven, ya sea en bicicleta, jugando fútbol de salón. Nadie puede, no puede decirle a nadie. Ella no se fue, que se vaya ahora, le invito, y que se vaya con esa intención de querer hacer un panquecito y que siga la cancha ahí. Que le va a recibir bien, pero es mentirosa. No se fue con esa intención, se fue para desalojar con la prepotencia de siempre. O sea, ustedes, don Luis, están básicamente en pie de guerra, entonces. No le van a permitir ustedes que la municipalidad termine haciendo ahí una plaza pública. No, ellos quieren todo el club. Hay algo acá. No estamos en pie de guerra, estamos en guerra. Esa es la palabra correcta. Y es una manzana completa. Una manzana cuadrada. Incompleta, una manzana. No hay... Era un club. Te digo, ya en el año... El 29 de septiembre del 25 se fundó ese club. Y del 72 tiene todos los documentos al día. Ese no se pone, ¿por qué no viene y no habla? Y no pone un proyecto para hacer algo bueno? Si ella tiene la intención de hacer una placita ahí o algo, y dejar la cancha, las otras cosas. Ella no se fue con esa intención. Si se va, todo, hay que conversar nomás. Buscarle el lado. Pero si te vas a desalojarle al señor Hugo Duarte o a la gente de Deportivo de Villa Aurelia, está equivocada. Porque vamos a estar en guerra. No le vamos a dejar. No le vamos a dejar. Después se tiene que dejar la política también todo después de esto. ¿Quién le va a votar? Si tenemos más de 1.000 personas ahí. En un día conseguí 500 firmas. Y si del barrio, Bruno, alrededor. ¿Quiénes son los concejales? Dijiste, repetí un poco, por favor, don Luis. No quiero mentir, porque no tengo los nombres exactos. Pero te quiero decir, pues te voy a conseguir. Porque ellos presentaron la minuta, ¿verdad? Sí, presentaron todo, se fueron ahí. ¿Y no hablaron con el intendente, con Nenecho? Y vamos a llegar a eso, vamos a llegar. Yo creo que vamos a reunirnos y vamos a hacer algo. Pues no le vamos a dejar, Bruno. Que se saque de la cabeza. Vamos a estar en pie, de ahí vamos a estar. Ahora, jurídicamente hay que ver cómo, porque al ser un club, porque entonces mañana pueden decir, no sé, la cancha de Libertad, la cancha Olimpia de Cerro Guaraní, ocupa un espacio público y vamos a... O de General Gienes, imagínate que un club... De General Gienes también y que está en una zona hermosa. Acá por ejemplo, me dicen, ¿cuántos lugares
de militares ahí y están abandonados y son hectáreas y hectáreas y los militares están al pedo, ya dice alguien Unas acá. seccionales, dice. Y sí, es cierto. Pues. Yo, ¿sabes qué te digo ya, Bruno? Que quería ganar nomás unos 5 minutos de fama y le salió mal. Pensó que se iba a ir a hacer ahí, y iba a entrar, iba a solucionar, iba a ser la héroe. Pero no, está equivocada. Está equivocada, Bruno. Tiene que venir y hablar, hacer un proyecto si quiere hacer algo. Pero venir a atropellarle a un club de tanta tradición, no. Negativo, Bruno. Entiendo. Bueno, vamos a esperar, vamos a tratar de hablar un poco con la otra parte también para entender un poco cuál es la motivación que los mueve y si es que esto realmente puede ser real o factible de que se termine concretando, ¿verdad? De hacer una plaza pública de un club. ¿Cuántos años tiene el club, dijiste, don Luis? 87 años. 8-7. 8-7. O sea, hace 87 años que está enclavado en ese lugar. Y está enclavado en ese lugar. Y desde el 62 tiene el estatuto con el... ¿Cuánto cuesta un terreno más o menos ahí? Un 12 por 30, decime vos. Ya, yo estoy interesado, ando buscando los terrenos. Más o menos, ¿cuánto cuesta? No sé, 1.200 millones, creo. No. No, acá hay algo. Acá hay algo. Eso de la plaza no me entra, no sé si... No, algo hay. Un lugar hermoso. Cerro Coral, que del club terminó yéndose a remate y desapareció. Creo que ahora van a hacer unos edificios ahí. Hasta hubo una situación macabra ahí. Si hace la plaza, vos decís que aquí a 2 años no se vaya a remate. Don Luis, Paulina Serrano y Félix Ayala, ellos fueron los que se acercaron al club. Hay que hablar con ellos. Ellos son, y la misma es la misma que estaba leyendo Ariel su hilo con respecto a la explicación. Hay que llamarle. Paulina Serrano. Buscale, Wilson, por favor. Paulina Serrano y Félix Ayala. Y buscarle, Bruno, y que tengo que le pregunté, ¿en qué forma se fue a hablar con el señor Hugo Duarte? ¿Qué presentó? ¿Qué dijo? Y vamos a decir, es la famosa que se fue para hablar de que fue mal recibida. Nosotros no somos personas decentes. En el club nunca hubo pelea en la cancha. Está prohibido pelearse durante los partidos. Entonces hay una ley ahí. Yo quiero que te vaya. Y te digo más, que haga su plaza. ¿Dónde se van a ir a jugar los chicos de ahí? ¿Qué van a hacer? Y esto que dicen ellos que no tienen, ¿cómo se llama? Entrada, no pueden ingresar al barrio, no todos pueden ingresar. ¿Qué decía al respecto? No, Bruno, todo el mundo se puede ir. No es que se pueden ir, se van, Bruno, todo el mundo. No pueden entrar al club. No es que te exigen tu carnet. Ahí no hay carnet, hay carnet de verdad de socio protector, porque hay gastos del club. Porque no tenemos otro ingreso que no sea el socio. La única forma de recaudar algo es siendo socio, pero nadie prohíbe nada. A nadie. Puedes ir libremente. Puedes entrar a jugar, solicitar. Hay grupo de élite que se va a jugar ahí. ¿Ustedes tienen organización jurídica? Todo tienen. ¿Tienen un presidente, toda la estructura? Todo, tenemos un presidente, tenemos un tesorero, todo tenemos. ¿Y esta idea de convivir la plaza con el club tampoco les llena? Teníamos que reunirnos ahí con la gente y ver cómo se puede hacer. No te puedo decir que se puede hacer, no te quiero mentir, pero se puede llegar a un acuerdo. Hablando podemos llegar a un acuerdo. Ellos quieren hacer la plaza completo de una manzana. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a poner ahí? ¿Cuánta hamaca, cuánto balancín van a poner? Lo que pasa es que ahora ellos comprueban que es un terreno municipal, es decir, que pertenece a la municipalidad después de tantos años. La propiedad es del municipio. Sí, ese es el argumento principal. Bueno, pero ellos por dicen, su capión, pues ya no sé, y hacer un espacio público, comprobamos, o sea, un club deportivo ya con... Comprobamos que la sede está asentada en un predio que pertenece a la comuna capitalina, dice. Por ahí está el problema principal. ¿Escuchado, Luis? Sí, estoy escuchando. ¿Es de la municipalidad la propiedad? ¿Y por qué ahora tanto le interesa? No, pero... Sí, Federico. No, es que ya. Por más que suene poco romántico, ya es cuestión de la municipalidad, ¿verdad? Si es de la municipalidad. Ahora que ustedes puedan hacer un acuerdo o no, ya otra cosa, pero si es de la municipalidad, es tipo la cancha de la Mercedes también, que tenía un problema similar, sin ser club, porque querían hacer estacionamiento en un lindo barrio también. Y después se frenó. ¿Ustedes cuántas firmas juntaron, Villamayor? ¿500 dijiste? 400 juntamos.
500. 500. Que vamos a presentar. Vamos a documentar y vamos a presentar. No, una buena fuerza. La firma de los vecinos es buena. Sí, decir los vecinos, decir que fueron varios canales ahí, salieron los vecinos a hablar. Y nadie dijo nada que les molesta, que hay ruido, que está sucio ni nada. Juntar 500 firmas yo creo que cualquiera no junta. No. Y nomás, a falsificar también me pasa. ¿Y qué pasa si se utiliza la fuerza para desalojarlos? Y yo voy a estar enfrente con mi hermano, con mi primo, y no sé, pero no va, ojalá que no ocurra. Gracias, don Luis. Se cortó ya la comunicación en la última parte. Pues qué tema interesante, ¿verdad? Porque es de la municipalidad el predio, dice. Comprobaron, dice, que es así. Por eso es que, y al ver que los concejales recibieron fueron denuncias de gente que dicen que no tienen acceso al lugar. Pero, Ese a es ver, el otro lado. pero ¿cómo ya tiene estatutos todo eso? Desde 1962, dice. Y hace 87 años que el club está ahí. O sea, vos usucapión lo de 20 años nomás, hasta donde yo sé la ley, ¿verdad? ¿Y cómo puede ser que el municipio haya abandonado 87 años un predio que le pertenecía? Me estoy preguntando eso sinceramente. Claro. Porque recién ahora, ¿no? Porque acá lo que hay que hacer es cumplir la ley, ¿verdad? Pero ¿cómo a ellos le dieron ya la personalidad jurídica? Tiene estatuto, es un club que está ahí enclavado hace 87 años. No sé, a mí me es muy raro, sinceramente. Y si hay que revisar, hay que ver todos los clubes cómo están, ¿verdad? O sea, van a ir por los clubes ahora, a por los clubes, como dicen los españoles. Y bueno, y hace poco te acordarás que el tema de la cancha de Libertad, la franja... Que en la franja, ¿cómo le llaman eso ¿Costera? técnicamente? No. Que el que agarró parte de la franja Los rieles. No me viene el nombre, lo que sea, parte del terreno, digamos, municipal, público. ¿Te acuerdas que hubo ese...? Franja de dominio, ¿no? Es franja de dominio. ¿Y la parte del tren? Sí. En esa zona. sí, Franja de dominio, por sí, eso. sí. Igual, allí hay otro tipo de Me nivel, interesa, ¿verdad? ¿verdad? Pero, Bueno, pues más revisamos entonces los revisamos títulos de los también- clubes. ¿Cómo hacer? No, revisemos un poco también las seccionales coloradas. A ver qué tal estamos por allí. Y no solamente las coloradas, te diré todas las Y seccionales. porque no- todas. Acá, bueno, Los hay comités colores. liberales. El bandidaje pues no tiene color. Totalmente. Las infraestructuras que ocupan espacio, puede hacer tranquilamente escuelas, hospitales, puede hacer en esas seccionales que no sirven para nada. ¿Para qué sirven? No. No, ya sé, pero una cosa no quita lo otro. Para acá pues lo que hay que ver es la legalidad sobre este Sí, caso está bien. puntual. Claro, A mí acá me me gustaría, dice- acá me me dice gustaría nuestro hablar abogado- con el concejal que presentó esto con la concejala. Sí. Aguántame, Federico, Sí. por favor. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera las 24 horas. Este sábado 25, San Juan dice que sí en Candilejas. También este viernes vení a divertirte con nosotros. DJ y show en vivo, degustaciones de comidas y tragos típicos, juegos tradicionales, sorteos recargados, no te lo podés perder. Promos de cervezas en lata, botellitas y chops, daiquiri de piña y fernet. Viernes 27, sábado 25, Candilejas, tu lugar de entretenimiento, Bruselas, casi San Martín. Ven a Bristol y aprovecha las ofertas en celulares. Escucha esta super oferta celular Nokia C30 más parlante de regalo, precio normal, 18 cuotas de 164.000 guaraníes. Ahora super oferta, 18 cuotas de 84.000. Contactanos ya y visitanos en cualquiera de nuestras sucursales de todo el país. También podés escribirnos al WhatsApp 0991670000 o llamarnos al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Santa Elena presenta temporada de gran vino y grandes premios. En este frío, disfruta de un gran vino Santa Elena y ganate increíbles premios como un espectacular juego de jardín que incluye mesas con sombrilla, sillas, parrilla para el asado, fogón y una TV. Envía un SMS con las letras SH y el número de lote de fabricación al 44405 y ya estás participando. Temporada de gran vino y grandes premios. Bueno, qué interesante el debate, porque acá me dice, concejal Feli Ayala es liberal, no es colorado, dice alguien.
Ahí te pasé algo, Ariel. Hay muchas opiniones ahí sobre el tema, a favor y en contra. A favor y en contra. Pero a mí lo que me llama la atención, yo sinceramente soy un respetuoso de la legalidad. Lo que dice la ley hay que cumplir. Pero ¿cuánto digo? 87 años está el predio ahí. Y ahora dicen que es de la municipalidad. Pero la pregunta es, ¿la figura de usucapión se ejecuta automáticamente o hay que hacer un proceso? Cuando vos ocupás una propiedad de manera ininterrumpida durante 20 años, esa propiedad te pertenece, Dan. No, pero ya sé. O sea, eso es lo que dice la figura, pero vos tenés que otra vez gestionar eso o es automáticamente. No, es automático. Vos tenés que. Entonces allí hay una famosa, claro, o sea, hay una zona gris. Espérate, voy a explicar. Tu derecho es automático. Claro. Pero vos tenés que ir a gestionar eso después y demostrar. Y si no gestionaste, vos, y por justo el ejemplo, dueño dice, ¿sabes qué? Yo quiero No, de pero en vuelta. el caso de ellos no es así, porque, por ejemplo, para la usucapión, por ejemplo, si vos pagaste la factura de la ANDE, está tu nombre. Si, por ejemplo, vos tenés servicios de agua o construiste algo, o también la otra manera de demostrar es con testigos del barrio que dicen que vos efectivamente estuviste viviendo ahí más de 20 años. ¿Verdad? Entonces, en el caso de ellos, pues supera ampliamente, ya hay un club, ya porque tiene estatuto, tiene, no sé, ya es un club formado. Pero ya por eso, allí vamos a la figura, por eso creo que cuando Ariel le preguntó, está bien. Pero hay que ver si el subcampeón se aplica para un ente deportivo, porque lo que yo te estoy diciendo es para una persona física. Claro. No, y además, el aporte a la sociedad es mucho más comprobable que un conflicto de una persona física, lo que significa el club. Ahora, lo que Ariel decía con el tema del hilo, no, lo del club deportivo yo no te cuestiono, es más, por eso creo que la propuesta es tratar de hacer convivir al club deportivo. Porque si vos me decís, no, pero allá hay bodega, no, esa parte ya no es tan. Por eso te decía, si automáticamente no se ejecuta y ahora a la municipalidad se le ocurre, se espera un poco allí, y porque ellos argumentan que fue por pedido de algunos vecinos, porque repito, no se puede ignorar lo que significa el club para el barrio, pero me parece que quedan algunos grises, y también en la exposición del presidente, porque cuando se le hacía preguntas ya específicas desde lo legal era, no, pero lo que me mostró es la forma, vamos a hablar después, que la forma, por eso no le aceptaron, y cuando Fabio le preguntaba si era territorio municipal, tampoco que no, nosotros ya hicimos la figura, o sea, hicimos las gestiones de usucapión para que se demuestre que todo esto ya es nuestro. Me dice un gran amigo abogado, Augusto del Valle, para la usucapión se debe demandar. Es la realidad de muchos clubes y hasta particulares que viven en un inmueble, pero no tienen título de propiedad. No es el único caso de Sport UI. La usucapión no corre cuando se ocupa un inmueble público. Dice. Así mismo. Me enviaron también lo mismo. Público ya que no hay una corre. cantidad de clubes que no reconocen su personería jurídica. No están al tanto, entonces hay una cantidad de clubes que están. Sinónimo de terreno fiscal, ¿verdad? ¿O no? ¿O son cosas distintas? No, terreno municipal Y para la subcampeón tenés que hacer trámite, entonces. Si el derecho vos tenés automáticamente a los 20 años. No, que le dijo, no puede hacer si es un terreno municipal. No, si es privado. Pero en este caso, vos dijiste que espacio público es. La usucapión no corre cuando se ocupa un inmueble público. Un inmueble público. Y público se entiende porque es de la intendencia, ¿verdad? El terreno fiscal es igual al terreno público, dice. Es lo mismo, dice. Qué apasionante tema. Mirá, pues si se viene. Horacio Carte dijo que el jardín de. Atención, Twitty. Está el video. ¿Es Horacio Cartes? ¿Comprobaste esto, Ariel? Yo estoy preguntando porque un compañero de prensa levantó esta mañana en nuestro grupo y a mí me llamó tanto la atención si es que dijo lo que dijo, porque... Que dijo que el jardín, o sea, el jardín de su mamá era el Club Olimpia. Sí. O sea, en el Club Olimpia estaba el jardín de su... Era la propiedad de su mamá. Sí. Pero ¿será que no es una voz encima del video? Eso es lo que... Porque eso es lo que hay que corroborar. No sé, Dios habló así. Está Federico recibiendo. Bueno,
Llegó VPay, una solución digital para hacer todo en un solo lugar. Realizar transacciones, giros a todas las billeteras, compras en comercios y pagos de servicios públicos y privados. Además accedes 100% online y sin costo. Activa VPay en nuestra aplicación Visión Móvil. Visión Banco, más digitales, más humanos. Papá es todo terreno con Taiga. La motoneta por excelencia es la Taiga 110 2G con motor de 110cc, semiautomática, portacasco amplio con llave, luces full LED, llantas de acero y cargador USB. Adquirí tu Taiga en cuotas promocionales de 275.000 guaraníes. Además, este mes viene con una campera reflectiva de regalo para papá. Taiga te lleva donde querés llegar. Encontralas en Inverfin. Seguiros en las redes como @Inverfin y @Motos Taiga. Wonder, la marca brasilera líder en herramientas ahora en Paraguay. Trabaja con la calidad que te mereces, que nunca te falten las herramientas Wonder. Encontralas en ferreterías y en los e-commerce más grandes del país. Representa y distribuye Fixae Wonder. Contactanos al 331-230 y en las redes sociales como Fixae_PY. Tenemos una noticia que viene de lujo para la temporada. Los amigos de Pechugón y Maggi se unen para traer una promo calentita para sus consumidores. Este domingo 26 de junio, por la compra de un pollo al espiedo de tu pollería Pechugón preferida, te llevas un caldo Maggi de regalo. Este domingo 26, no te lo pierdas y aprovecha la promo calentita de Pechugón y Maggi. Agua caliente en todo momento con el termocalefón Ring de 50 litros. Adquirilos en Electrovan en cuotas de tan solo 133.500 guaraníes y tu primera cuota la pagas recién en agosto. Visítanos en nuestras redes sociales @Electrovan en Facebook y Electrovan PY en Instagram para enterarte de nuestras promociones. Escribinos al WhatsApp 0982 60 20 20. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. En Solar celebramos a papá por su tiempo, amor y enseñanzas. Acércate a cualquiera de las 13 sucursales, retira tu préstamo y sorprende a papá con un obsequio. Y tenés habilitada una caja de ahorro de manera automática. Grandes beneficios, mínimos requisitos, válido hasta el 30 de junio o hasta agotar stock. Llamanos o whatsappeanos al 218-8000 al asterisco 76527 @Financiera Solar. Con Financiera Solar sí se puede. ¿Quieres invertir en el sector inmobiliario o saber cuál es el mejor uso que le podés dar a tu propiedad? ¿Querés saber cuál es la oferta ideal para el inmueble que estás planificando construir? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándolos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales, y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. En el Shopping Mariscal vas a encontrar un lugar lleno de experiencias con una gastronomía muy variada para degustar en el Mercado Mariscal, en lugares al aire libre como la Plaza Mariscal y los balcones del patio de comida. Además, tenés a disposición más de 180 locales comerciales para realizar tus compras de productos y servicios. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Bueno, estamos con Juanma Figueredo ya para tener información de Cerro Porteño. Nos metemos al tema futbolístico. Lo de mañana, 19:15, la pregunta es ¿qué equipo va a poner Cerro? ¿Qué equipo va a tener Libertad? Que entiendo también lo recupera a Tito Villalba, ya está disponible también, ¿verdad? Para este partido. Lo que estaba informando. ¿O lo van a guardar para choque ante Paranaense el martes? Podría jugar porque también está para retornar Barbosa. Y le falta también ritmo. Le hace rato para ritmo. Tiene que jugar. Bueno, fueron 3 semanas. Sí. ¿El partido con Ameliano puede ser? No, el siguiente. El partido con Ameliano fue cuando nos miramos que estaban los mellizos en la cancha nacional, que dijeron a este lo convocamos. Y después cuando iba a aparecer la lista hay un siguiente partido donde él se lesiona, el Tito Villalba, que hizo un gran campeonato. El Cardinal Deportivo tiene un regalo para vos. En este día de San Juan queremos conocer qué tanto sabés sobre comidas típicas. ¿Cuáles son las más pedidas en San Juan? Responde dejando tu nombre y 3 últimos y llévate un kit Impacril
podés ingresar entonces a www.abc.com.py. Se viene el Censo Agropecuario Nacional 2022. Si buscas trabajo, esta es tu oportunidad. El Ministerio de Agricultura y Ganadería te ofrece la oportunidad de ser parte del Censo Agropecuario Nacional. Informate más y postulate en las redes de @dinamos.paraguay o en www.postulatecam.com. Más sostenibles y competitivos, MAG. Para ganar tenés que hacer goles. Usando tu tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard, acumulas goles para el sorteo de increíbles premios mensuales. Una compra equivale a un gol. Promoción válida para tarjetas de crédito Banco GNB Mastercard. 12:30. Juanma, ¿cómo te va, móvil personal? Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Vamos con la info de Cerro Porteño. Fortín te trae las mejores combinaciones para tus tragos. Llegó Guayacoco, el nuevo pack Fortín, ron Fortín Coco con néctar de guayaba frutica. El sabor de la fruta se disfruta mejor con jugo natural. Una fresca combinación del ron Fortín Coco y la fruta más tropical de nuestro país, la guayaba. Fácil de preparar y un pack te rinde hasta 10 cócteles. Encontrá Guayacoco en tus puntos de venta favoritos. Tu empresa, negocio o emprendimiento del tamaño que sea necesita un moderno sistema informático de gestión que te ayude a administrarlo. ¿Sabías que en COVE tenemos el plan ideal para eso y mucho más? Llama al 021 72 90 900 o visítanos en www.cove.com.py. COVE, podemos hacerlo. A ver, Juanma, ¿está definido el Cerro? No, todavía no está definido Cerro Porteño. De vuelta hasta el momento, ya los futbolistas saben quiénes van a ir convocados, quiénes están concentrados. De hecho, ayer un grupo ya está en la concentración. Luego del entrenamiento quedaron para la concentración correspondiente cara al duelo ante Libertad. Hoy ya está llegando el siguiente grupo a las 17, la última práctica de Cerro Porteño previo al duelo ante Libertad. Allí habrá que confirmar si Francisco Arce para un equipo hace un trabajo táctico o no, porque hasta aquí el Ciclón todavía no está confirmado de cara al partido de mañana ante el Gumarelo. ¿Y cuál entonces crees que va a ser el equipo? Pone todo Cerro. La ausencia de Alberto Espínola, está a disposición Carlos Rolón, si bien también él estuvo participando del juego contra el General Caballero de Juan León Mallorquín, y así como están las cosas, tiene grandes chances de arrancar el partido el miércoles contra Palmeiras, teniendo en cuenta que Patiño está suspendido por acumulación de tarjetas amarillas. De todas formas, él está a disposición, está bien físicamente y dependerá de Francisco Arce. Si lo incluye a Fabián Franco como lateral derecho o de vuelta recurre a Carlos Rolón para ocupar esa posición. Después, los centrales, la dupla que habitualmente juega la mayoría de los partidos, Juan Patiño como capitán, Alexis Duarte volverá al equipo titular luego de descansar el martes ante el General Caballero. Por izquierda, Alan Rodríguez con un cuadro gripal todavía no estará a disposición para este partido, y así como están las cosas, de vuelta se definirá entre Leonardo Daniel Rivas o Luis Vargas para arrancar este partido de mañana. Después, por derecha en el medio campo está Alan Benítez, que también está a disposición. Él viene recuperándose de este inicio de pubalgia, así como él mismo lo había comentado el sábado antes del duelo ante 12 de octubre. Si bien quedó fuera contra el General Caballero, fue más bien por precaución, y habrá que ver hoy si Francisco Arce define si juega o no él. Igual, de todas formas, la vez pasada, por ejemplo, el martes contra el General Caballero, él entrenó bien, pero al día siguiente amaneció sobrecargado. Entonces me parece que puede llegar a ser una de las dudas que presente el equipo del Cerro Porteño. El doble 6, está Carrascal en la lista, está Pirida Mota, está Ángel Cardoso Lucena. Me parece a mí que el colombiano junto con Ángel Cardoso Lucena pueden llegar a ser dupla en el partido de mañana contra Libertad. Y por izquierda, la presencia de Claudio Aquino. Luis Fariña, quien quedó fuera del partido contra el General Caballero, también fue nada más por precaución, no hay lesión, y está también entre los disponibles para el partido de mañana. Yo creo que estaría arrancando el argentino Luis Fariña, y en la delantera Marcelo Moreno Martins. Va por ahí el equipo con algunas dudas evidentemente, pero que no va a salir de esos nombres que acabamos de mencionar. O sea, un equipo fuerte. Fuerte, ¿no? sí, fuerte. Y de ese equipo que pasaba vos, ¿qué crees? ¿Cuál un poco en qué podría cambiar para el miércoles contra Palmeiras? Y contra Palmeiras,
habrá que ver qué decisión toma Francisco Arce, no en la defensa, sino en el mediocampo. Si es que recurre a los 3 volantes centrales con Piris Damota, Pica Lucena y Carrascal, o si decide jugar, por ejemplo, con el tradicional dispositivo táctico, con el doble 6 entre Pica Lucena y Carrascal, Aquino por izquierda y de media punta, a ver si lo incluye o no a Pachi Carrizo como titular, y por derecha la presencia de Alan Benítez. Habrá que ir viendo el día a día, y principalmente si Francisco Arce lo llega a plasmar en uno de los entrenamientos después del juego contra Libertad. ¿Y cuándo va a hablar Arce o ya no va a hablar previo al partido contra Palmeiras? ¿O va a ser solamente la conferencia de prensa post Libertad y después ya no va a hablar? Tengo entendido que por reglamento a partir de octavos de final ya es obligatoria la conferencia de prensa del entrenador. Habrá que, debo revisar de vuelta el reglamento, pero me parece que desde esta instancia... pero una conferencia de prensa previa... Sí, no, ahora que estoy revisando, Bruno, solamente la final. Solamente en la final es obligatorio que comparezca la prensa ante la prensa los entrenadores. Así que dependerá ya de Cerro Porteño si habla o no Francisco Arce previo al partido contra Palmeiras. Yo creo, y por los antecedentes, que la última conferencia va a ser post-Libertad. Yo creo, Juanma, que está difícil que si juega con esos 3 volantes que decís contra Palmeiras, Pica, Piridamota y Carrascal, que le encuentren en un lugar a Pachi, porque si no, no juega con un punta de área. Porque si no, tenés que ponerlo a Alan también a la derecha, a la izquierda a Aquino, y yo creo que si lo quiere incluir a Pachi tiene que jugar solamente con 2 volantes marcadores. Sí, coincidimos, Fabio. Me parece que si implementan los 3 volantes centrales, Pachi no tiene lugar en el equipo titular, al menos, salvo que lo haga volantear por derecha, algo que no está acostumbrado a hacer el Pachi Carrizo. Pero sí, evidentemente si juegan Piris Damota delante de la línea de 4 defensores y delante de Piris Damota de vuelta 2 volantes como Carrascal y Pica Lucena, me parece que Pachi no tendría mucho lugar en un equipo titular, en un eventual equipo para enfrentar a Palmeiras. Son las opciones. Mira que Chiqui insistió mucho de vuelta, lo mencionó mucho a Pachi Carrizo en más de una conferencia de prensa desde su retorno a Cerro Porteño. Puede llegar a hacer una especie de cáscara de banana a lo mejor, pero me parece a mí que estaría recurriendo a la opción 2 de la que acabamos de mencionar, a los 2 volantes centrales y al media punta, que sería Federico el Pachi Carrizo. ¿Y Brian Zamudio para arrancar contra el Palmeiras? No, Juanma. Mirá que por la situación que tiene Cerro Porteño en el carril derecho, yo no lo descartaría. Porque lo de Alan Benítez es el día a día. Uno a lo mejor hoy entrena como titular, mañana de vuelta amanece con alguna molestia, algún dolor, y bueno, ahí tenés de vuelta que cubrir un puesto. Alan Benítez suele jugar de volante por derecha. ¿Y el rendimiento de Toño tampoco cierra? No. Yo creo que Antonio Galeano perdió mucha oportunidad en el juego contra 12 de octubre. Lo que juega en contra de Brian es su poca actividad. Le habíamos dicho a su representante, el 1 de mayo fue su último partido, que ingresó en el segundo tiempo, y lo mismo confirmó el Chiqui Arce, que le estaba faltando todavía más entrenamientos. Admitió Francisco Arce, si bien los dos están bien físicamente, por la seguidilla de partidos no están pudiendo realizar entrenamientos muy de seguido. Eso es algo que le puede jugar en contra, principalmente a Brian Zamudio, porque dentro de los 2 refuerzos, por llamarlo de alguna manera, es el más nuevo, y Federico Carrizo sabemos que ya... si bien estuvo 6 meses fuera, pero tuvo mucho tiempo trabajando con Francisco Arce y ya conoce a la mayoría de sus compañeros. Me parece que por eso corren desventaja lo de Brian Zamudio, al menos para arrancar de titular contra Palmeiras. ¿Algo más, Juanma? Sí, hacer una mención importante, Bruno, porque ayer se desarrolló en la residencia del arquitecto Víctor González Acosta, presidente de la Fundación del Club Cerro Porteño, una presentación con relación a los proyectos que está llevando a cabo la Fundación del Club Cerro Porteño. Como estandarte, como proyecto estandarte, como proyecto estrella, tiene la realización de un colegio para los futbolistas de las divisiones inferiores del Club Cerro Porteño, un proyecto que está muy avanzado, ya cuentan con la autorización del MEC y están trabajando ya en la parte edilicia y operativa ya para que este sueño que tienen en la Fundación del Club Cerro Porteño se empiece a desarrollar. Presencia del doctor Juan José Zapat, que dicho sea de paso hoy está de cumpleaños, así que una velada muy importante donde participaron socios benefactores
de cara a justamente a exponer este proyecto que está llevando a cabo la Fundación del Club Cerro Porteño. Juanma, no habíamos tocado el tema, creo, porque la foto se subió sábado a la noche, pero la otra vez hubo un encuentro con viejos dirigentes, ¿no? Sí. Mira que uno veía, a ver, desde toda la época, lo veía Chaputovich después de mucho tiempo, estaba Viola, Dani Prieto. El anfitrión fue Darío Arce Gutiérrez, ¿verdad? Ah, Darío Arce Gutiérrez. ¿Verdad, Juanma? Estaba Pete Gil, Zapag, muchos dirigentes que ya dejaron de serlo, ¿verdad? Sí, Campecholi. Estaba Campercholi también. Sí, estaba que últimamente, desde este nuevo periodo de Juan José Zapag como presidente, retornó a la cancha y también está muy metido en el tema dirigencial. Él no es oficialmente miembro de la comisión directiva, pero sabemos que es muy cercano a Juan José Zapag y a todo el entorno de Cerro Porteño. Claro, nombramos a los que ya no están, porque también estaban, por supuesto, Víctor Agüero, Ariel Martínez, los actuales. Pero había dirigentes que hace mucho tiempo no veía, especialmente como Zaputovich, Campercholi, el caso del ingeniero Viola también, que en un momento era muy activo, era el que hacía la gestión en Cerro Porteño. Era miembro o encargado del departamento de fútbol. Él Exacto. Estaba formado parte de ese departamento de fútbol en aquella ocasión donde se sonó fuerte lo de Riquelme a Cerro Porteño, que se hizo las gestiones y no pudieron contratarlo. Me acuerdo, sí. Estuvieron ahí hablando un poco de todo el presente, de los proyectos también que tiene Cerro Porteño y evidentemente también de este final del campeonato y lo que significa el duelo contra el bicampeón de la Copa Libertadores de América ante Palmeiras. Muy bien, gracias Juanma, muy amable. Dale Bruno, saludos a todos. Adiós, hasta cada momento. Ahí está toda la información de Cerro Porteño con Juanma Figueiredo. ¿Qué le parece el equipo de Cerro, señores? Para el partido de mañana contra Libertad. Primero una incógnita, porque creo que esa es la premisa de Juanma. O sea, él da un equipo, pero como el propio Arce reconoció para el partido anterior contra el elenco de Mallorquín, él creía que iba a jugar Alan Benítez, Luis Fariña y amanecieron con sobrecarga. O sea, hoy, por cómo está Cerro, ¿quién te garantiza que, a ver, Patiño, que es una fija, se amanece o lo de Pica Lucena, o lo de Carrascal? Entonces yo creo que en Cerro hay una gran duda en todo sentido, y por eso marcábamos el derrotero de si hay certeza que jugar el partido en sí no va a significar una condicionante, va a ir con lo mejor. Ahora, si justamente alguien aparece con si Claudio Aquino aparece con una sobrecarga y dice no, yo creo que lo guarda. Por eso decía, yo diferencio el tema de si era la inversa, creo que ni se hablaba de quiénes iban a jugar, más o menos cuando entre Johnny con lo de Olimpia, más allá de que hay una diferencia más grande en materia de Libertad, pero yo no creo que Olimpia, por ejemplo, coloque a los titulares el domingo mirando lo del jueves. Pero ¿qué pasa? Este es el partido contra Libertad. Y no es solamente porque lo que mañana se juega Cerro no es el campeonato. Mañana Cerro lo que juega es postergar el eventual festejo, pero llegas con una inyección anímica. Porque más allá de la conferencia de Chiqui cuando decían mejoramos contra Resistencia, contra 12, contra General Caballero, no. Ahora, si vos le ganás a Libertad en la Huerta, ahí sí puedes decir, mira cómo llegamos contra Palmeiras. A Cerro le falta ese partido. Y yo creo que desde ese lado, entre comillas, sí amerita el riesgo de ir con lo mejor. Cuida tu salud y vacunate a tiempo. En Farmacia Catedral encontrá las vacunas contra la influenza con 25% de descuento en nuestras principales sucursales. Además, un 15% adicional utilizando Te Pago. Aprovecha este beneficio hasta este domingo 26 de junio, porque en Farmacias Catedral amamos cuidarte. Estamos con Regis Márquez, empresario futbolista. Regis, ¿cómo te va? Buenas tardes, Bruno. ¿Todo bien y vos? Bien, ¿cómo quedó la situación de Alfredo Aguilar? Porque la última vez que charlamos con Cardona, no hace mucho tiempo, él nos contaba que ya le habían extendido una propuesta al arquero para continuar. Sí, la verdad, volvieron a hacer una propuesta hace 15 días más o menos, ¿no? Y bueno, de nuevo al jugador, que no quería hablar conmigo, ¿no? Pero como puedes ver, ya sé todo, ¿no? Ya me llegó todo, porque los jugadores sí me respetan.
Pero la propuesta no es una propuesta importante y bueno, tenemos otras propuestas y vamos a esperar y firmar un precontrato, lo que sea. Tenemos propuestas de equipos de Paraguay importantes y de Brasil, ¿no? Tiene propuestas de otros equipos del Paraguay y de Brasil, pero ya propuestas formales, Regis. Sí. Para un precontrato, ¿no? Pero hay que esperar hasta julio cuando podemos firmar el precontrato. ¿Y ya firmaría el precontrato, Alfredo? Y la idea es esa, ¿no? La idea es asegurar algo, no esperar quedar sin contrato porque después saber cómo es, Bruno. Hay que aprovechar el momento, ¿no? ¿Y lo que propuso Regis Olimpia está muy cerca de lo que ustedes pretenden? Lejos de lo que ustedes pretenden. Está lejos financieramente y está lejos la forma que hace este presidente. Y la pelea ele va a salir perdiendo, eso ya te digo hoy. O sea, yo no perdí contra Carísimo, no perdí contra Recamate y no voy a perder contra él. Cuando vos hablas de formas, Regis, ¿a qué te referís en el contrato? Y que tenés que hablar conmigo. Como yo siempre hice cuando tengo que hablar con alguien de Olimpia, le llamé. ¿Y qué dice el jugador, Regis? ¿Él quiere cambiar de aire? Nada. No, acá depende mucho de la propuesta que le hago, ¿no? Pero yo creo que Alfredo es un arquerazo, es importante para Olimpia, vale acordar que Olimpia no puede contratar, ¿no? Y creo que toda la gestión de Cardona no va a poder contratar porque él no hace esfuerzo ninguno para pagar, ¿no? No hace esfuerzo ninguno para pagar las deudas para que todos sigan hablando de Trovato, ¿no? Pero Trovato tiene 5 títulos, tiene cosas importantes que él jamás dijo, ¿no? Regis, ¿Aguilar tiene cláusula en su contrato de rescisión? ¿De qué? Sí, todos mis jugadores tienen. Y estamos hablando, ¿es cierto que la cláusula de rescisión de Aguilar es de $5 millones? Yo no te puedo decir ahora porque no tengo en manos y yo firmo muchos contratos, pero puede ser de 3, de 4, de 5. Sí, puede ser. ¿Cómo está el caso Rodi Ferreira? Y Rodi, yo llegué en Paraguay y quiero reunirme con él para escuchar. Hablé con la gente de Guaraní, ¿no? Y una lástima que pase eso, más porque Rubero le tiene como un hijo, ¿no? Siempre le apoyó, siempre le ayudó. Pero yo quiero hablar con él para saber lo que pasó de parte de él. Pero una lástima porque Rubero siempre en él y le dijo, ¿no? Pero la verdad no sé lo que pasó. ¿Y cuál es la situación de Gustavo Morínigo en estos momentos en el Coritiba? Y está muy bien. Tuvimos una propuesta de Ceará, ¿no? Un equipo que su director técnico se fue a Flamengo. Y optamos por seguir en Curitiba, porque hace mucho tiempo ya está ahí, ya conoce. Y vamos a mirar, ¿no? Sabemos que el director técnico siempre depende de resultados, ¿no? Pero está bien, está haciendo un buen trabajo y por suerte otros equipos de Brasil ya nos procuraron y eso significa que está haciendo un buen trabajo. Regi, muchas gracias, muy amable, muy gentil. Ok, suerte, Bruno. Chao. Un abrazo, adiós. Regis Márquez, representante de jugadores. ¿Necesitas dinero rápido y sin complicaciones? Argor Empeños es tu lugar. Tenemos la mejor cotización y más dinero para vos. Envíanos una foto de tu artículo al 0974-530-000 y te decimos cuánto te podemos dar. Buscamos gratis de tu casa lo que quieras empeñar. Visita ya una de nuestras sucursales. Con Argor Empeños podés contar. Jardín Paraíso
Nuevo cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicio de sepelio y parcelas. Para más información, contáctanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. Comercial y supermercado para todo SRL, el lugar donde encontrás todo lo que buscas al mejor precio del mercado. Ventas al por mayor y menor. Ruta 1, kilómetro 18, Capiata. Teléfono 0982-600-504. Comercial y supermercado para todo SRL. Loga Azúcar. Encontralas en los mejores supermercados y comercios de todo el país. Envasa y distribuye Grupo Loga. Teléfono 0984-512-000. Loga Azúcar. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Ventas al por mayor y menor. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi que Lambaré, o llamanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Gerardo, móvil personal, ¿cómo te va? Bien, Bruno, el saludo para vos, a los compañeros, a la audiencia. Vamos con lo de Libertad mañana. ¿Qué pone el Guma en este partido clave 19-15 que puede definir el campeonato? Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. Losarrab consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible, con todas las ventajas del hormigón pretensado y el ladrillo cerámico. Losarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. ¿Estás buscando mejorar todo lo que hay a tu alrededor? Elegí Electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganar lo cambia todo. Bueno, a ver, estamos, Gerardo, ya atentos a lo de Libertad. ¿Crees que a esta altura Garnero tiene el equipo confirmado? En la tarde de hoy lo va a confirmar. 18 horas están citados en la huerta. La última actividad, quedan concentrados y tendrá retornos de mucha valía el equipo liberteño. Por ejemplo, con la presencia de Héctor Tito Villalba, totalmente recuperado de la lesión muscular hace un mes que había sufrido, pero está para arrancar el día de mañana. Martín Silva, Iván Piris, Daniel Bocanegra, Alexander Barbosa, el argentino que es otro de los que puede retornar al primer equipo. Yo particularmente ya lo ubico de titular. Y Matías Espinosa de zaguero lateral izquierdo. Héctor Tito Villalba, Ernesto Caballero, Ramón Martínez, o en este caso Álvaro Campuzano o Ramón Martínez. Tendrá que decidir por uno de los dos. Y Rodrigo Bogarín de extremo por el sector izquierdo. Y arriba, inamovible Roque Santa Cruz junto a Lorenzo Melgarejo. Zamudio ya está también en condiciones, el lateral izquierdo, Miguel Zamudio, al igual que Tacuara Cardoso, que por lo menos podría ir a la banca. Cristian Riveros, de a poco se van reponiendo estos valores, y el que va a ser guardado un poquito más es el Willy Mendieta, pero tiene un plantel riquísimo. José Canales, Diego Viera, Gilberto Flores, Miguel Zamudio son los defensores, y en el medio campo Diego Gómez, Antonio Vareiro, Iván Franco, Marcelo Díaz, el plantel que dispone Garnero para el día de mañana en el partido decisivo ante Cerro Porteño, 19-15 en la Huerta. Con un empate, el Gumarelo nuevamente será campeón de la apertura, como lo hizo el año pasado. Bruno, compañeros, audiencia. Sí, tiene todo Libertad, tiene todo, tiene demasiadas posibilidades. O sea, empatando ya es campeón. Empatando.
Sí, y inclusive perdiendo y ganando en la última fecha contra Resistencia. Resistencia, sí. Es campeón. Sí, tiene totalmente allanado el camino. Tiene que ser una catástrofe para que se le escape este campeonato. Y Cerro juega en la Porque última fecha contra Tacuarí, ¿verdad? Sí. Sí. Libertad Resistencia, Cerro Tacuarí. Ese partido, esos dos partidos se programaron, Gerardo. ¿Recordás? No, ¿verdad? Y va a depender mucho de lo de mañana. Sí, habían programado la 20 y fecha 21. Justamente para que se llegue Sí. con la planificación de los coperos para lo que va a ser el martes, miércoles y jueves. Obviamente, La si fecha Cerro, 22 falta aún. si logra forzar Cerro llegar hasta la última fecha en simultáneo. Y probablemente sábado también, porque están los partidos de revancha. No, porque de Libertad vuelve a jugar martes. El partido de Entonces, vuelta. claro, viernes va a ser difícil, pero sábado sí, sí o sí. Y en otro orden de cosas, rápidamente para cerrar, 1000 entradas fueron dados para el sector norte donde los cerristas pueden ocupar. 1000 entradas. A 30.000 guaraníes es el sector donde los cerristas pueden ocupar y los directivos van a estar en el sector preferencial al costadito del sector preferencial donde los directivos visitantes suelen ser ubicados por la gente de Libertad. 8.000 entradas en total para el día de mañana en la huerta. Está bien. Y ya las entradas para los visitantes se vendieron todas. Sí, en uno de los shopping de la zona de Villamorra fue habilitada para la venta de entradas. Sí, Y mañana no se va a vender entradas. No sé, me imagino, siempre suele haber revendedores, pero mañana no se vende. No se venden entradas. Mañana hay que ir temprano, Gerardo, porque Sí, temprano, mira que el bien estacionamiento es un problema ahí. No, Como es- la mayoría de los clubes, hay que decir. No es Y una normalmente, exclusividad. perdón, suelen cerrar la avenida Artigas. Desde Perú Y, Así mismo. hasta sí, General ahí se Santos. complica una enormidad. Yo en Perú dejo mi auto, me voy caminando. Porque no te permiten entrar, pues lo de la policía. Intenté muchas veces, pero no. Yo intenté Entonces otro día, caminé. Por eso llegamos frente al cuartel, gracias a Dios ahí. Y hay El que cuartel ir que está ahí. temprano y dejar en la comisaría el auto. Yo más de una vez ya lo hice de esa manera. Y no sé si ahí, bueno. ¿En la comisaría? No, más que nada señor. para No, porque evitar a mí también me los- pasó una vez que mi auto te estoy hablando de hace 20 años atrás, tenía un Fusca Escarabajo, ¿verdad? Color verde pampa. Me acuerdo porque estaba descrito eso en la denuncia. Caja Se me- cuarta. Caja cuarta. ¿Está cuarta o más ahora? Creo que sí, no recuerdo bien. Porque carajo no... Pero, y vos sabés que a mí se me quedó el auto en la vía pública. Y se me descompuso, entonces yo dejé a un costado y al día siguiente me fui para retirar mi auto con el mecánico, ¿verdad? Y no encontré mi auto. Qué lindo. Me fui a hacer la denuncia 15 días pasados, después me llamaron de la comisaría y me dijeron, señor, acá está su auto, encontrámosle. Y me fui efectivamente a la comisaría esta que está ahí sobre Félix Bugado, cerca de... ¿Conoces que está en la esquina la comisaría? Esa creo que es la... Vos pasás, ¿cómo se llama ese local de venta de empanadas tan conocida? Arequito. Conocer, ahí vos te vas derecho, yéndote hacia el General Club Santos. Olimpia justamente, ¿verdad? General Santos. General Santos, General ¿verdad? Santos. Ah, Sí. General la Santos. 14 esa es. Decimocuarta. Y me fui a encontrar mi auto, todo chocado, sin batería, sin radio. Y me acuerdo de cuando eso el comisario era Wildo Acosta. Y enseguida hice la denuncia y él, la policía tuvo Se que... rescataron. Rescataron el auto y me pusieron en condiciones otra vez porque había sido, ¿sabes qué pasó? Se fue a la comisaría y estuvo ahí y los muchachos no tuvieron mejor idea que usar un fin de semana. Y chocaron, que después ya vieron lo que había adentro. Que O sea que sacaron la arreglaron batería. ellos entonces. ¿Eh? Ellos arreglaron.
Ellos tuvieron que arreglar, sí. No, sí. pero vos dejaste porque estaba averiado tu auto. No, lo mío era una cosa, un problema de leí. carburador, algo así. Lo sabían los Se apoderaron del vehículo, Sí, no, arreglaron, entre comillas, arreglaron y el auto cuando yo me fui, bueno, no, ¿Cuál? La mecánica. no, y arreglaron, pero ¿Entendés usaron cuál es, verdad? y chocaron, entonces, ¿sabes qué dijeron? No, este auto ya estaba chocado, dijo, y yo le dije, pero ¿cómo va a estar chocado? Ya estaba chocado, si el choque es nuevo, si el choque es viejo ya va a estar arrumbrada la máquina, le dije. O sea, el lugar donde se chocó, porque chocaron no por todos lados, entonces salieron de juego los muchachos, salieron a divertirse. Y ya pues, se encontró sin batería, sin radio. Por eso nomás me acordé, no creo que pase eso hoy, ¿verdad? Pero Pero mecánico también que vos dejás y el fin de semana. ese caso es lo mismo. Es que Es un clásico. la Junta Policía Mecánico es peligrosa. Sí, ese es un Partiendo clásico. de ella. Los mecánicos le dejan y usa tu auto. Sí. Pero la, Ahora el policía, mecánico sí. la policía pero sigue haciendo otras cosas. Y ahí en el... ¿Viste la calle que... A ver, de Cacique que va a Pueblo, está la División Automotor en la Maré? Sí, conozco. Y cada máquina ve ahí adentro. Sí. División Automotores tiene un patio grande y atrás de la oficina y ahí hay muchas máquinas. No, más que nada, yo creo que lo que Gerardo menciona con respecto a la comisaría es el hecho de que ahí ya no hay cuidacoches. Ahí puedes estacionar tranquilo, ¿verdad? Pero no Sí, precisamente porque te van a ahí cuidar los... en Libertad son tremendos los cuidacoches. ¿En serio, Gerardo? No, te cobran, y aparte que son selectivos, 10.000, y no te digo, 20.000. 20. Y te miran ahí y después desaparecen los tipos. No, se van para apretarte. No. Tiene que calienta que te va a cuidar tu auto. Ariel se transforma cuando habla de cuidacoche, él entra, se pone muy nervioso. Bueno, Gerard. Siempre va a quedar en la historia del fútbol nacional. El único evento que no tuvo cuidacoche fue la final de la Sudamericana. La única vez que el país se convirtió y... ¿Te acuerdas? Porque me acuerdo que acá justamente mostramos no sé si era el representante, presidente, decía, estamos expectantes para recibir la final de la Sudamericana. Y eso generó un revuelo y las autoridades ese día hicieron un trabajo y vos sabés que no hubo Ninguno, decimos que ningún la cuidacoche. previa ahí frente al Perpetuo Socorro, Claro. que ya suele tener mucho y no había nadie y después... Lo que sí no se podía acercar a la cancha, ¿verdad? Pero no hubo una indemnización. Ni un trapito, nada. Y ahora están cobrando con nosotros no. Lo del fútbol local está cobrando la indemnización porque el que está en el baldío que está en la esquina del... ¿Pero cómo Defensor desapareció del Chaco. por acto de magia o por no, la policía? no le dieron acceso a ninguno porque los policías también manejan el... Por eso, Claro. yo Sí, citaba entonces eso sí. para demostrar, viste que hay cosas que vos decís, no, pero eso no se puede hacer. Hay cosas que vos decís, claro. no, bueno, yo no quiero que nuestro fútbol sea como la Premier, porque no tenemos... Perfecto, pero de ahí a decir, no, esto no se... Y cuando vos una vez demostraste que pudiste, es una cuestión de voluntad y es una cuestión de convivencia. Porque si no tiene que ver la policía, se hubiera presentado, pero igual, ¿verdad? A trabajar, a ver, y de ahí, pero esa vez no se presentó nadie, o sea, hubo una obediencia muy muy grande a lo que impartía, y ahora hay lugar, el tope es 30.000 todavía creo, y el mínimo 10.000, algunos 5.000 ya demasiado, bueno, no creo, ¿verdad? Pero el tope 30.000 está ahí en la esquina del estadio, por ejemplo, cuando hay un partido importante de Copa Libertadores, Olimpia Cerro. Lo único que falta es que digan en el que baldío. ya va a subir el sueldo mínimo, la Y inflación. bueno, son muy capaces, la nueva regulación. Pero ellos hace rato sin suben. Y después en Capetara, Ariel también 20 del baldío de lejos, ¿eh? Y 20.000 sobre la ruta, ¿Dónde? Sí, en Capetara había un baldío sobre la ruta que... A la pucha, no me digas que se te cobraban 20. Al llegar ahí, al girar ya estaba en la entrada del club. Detrás de la ganadería. Sí. A mí ya me jode el cuando Eric llego Baleano. y se hace tiene su chaleco demasiado formal, representante de qué sé yo, y te guías todo. FBI, No, sí, te guía así de noche con su linterna y todo muy oficial, muy ceremonial, una liturgia lo te hace. Y después No, ya retrocede viene- más, te dice, no Acá, vení más, acá, cuidado. demasiado bueno, Poquito ya. más. Lluvia, te dice. Poquito, ve. ¿Eh? Y después te pide 20, 30 mil, te está viendo, o sea. Qué bárbaro. Bueno, ¿cómo decía que va a formar Libertad para el partido de mañana? A ver, quiero hacer un jueguito. En Sí. cuanto me equivoco, porque Garnero siempre mete una sorpresita. Yo suelto este equipo: Martín Silva, Iván Pires, Daniel Bocanegra, Alexander Barbosa y Matías Espinosa, Héctor Tito Villalba, Ernesto Caballero, Álvaro Campuzano, Rodrigo Bogarín, Lorenzo Melgarejo y Roque Santa Cruz. Bueno, muy bien.
Gracias, Gerard, muy amable. Hasta luego, señor. 13:03. En Solar celebramos a papá por su tiempo, amor y enseñanzas. Acércate a cualquiera de las 13 sucursales, retira tu préstamo y sorprende a papá con el obsequio. Y tenés habilitada una caja de ahorro de manera automática. Grandes beneficios, mínimos requisitos, válido hasta el 30 de junio o hasta agotar stock. Llámanos o whatsappeanos al 218-8000, al asterisco 76527, @Financiera Solar. Con Financiera Solar sí se puede. Regimiento 8, 75 años trabajando en seguridad contra incendios, mantenimiento y recarga, cascos, guantes, botas, chalecos, tapabocas, conos, cartelería, chalecos reflectivos, todo para la seguridad industrial. Compra en www.regimiento8.com.py. En Petrosur, carga nafta activa 92 y Forza 96 al menor precio de todo el país. Te esperamos en todas nuestras estaciones para llenar tu tanque con el octanaje exacto y calidad internacional certificada, cuidando tu economía. Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos al menor precio del mercado. Libertad, mejor equipo del campeonato. Sí. Ahora sí. Sí. O sea que, a ver, si mañana Libertad campeón, es futbolísticamente se plasma eso hizo como, todos los méritos. como el campeón. Habrá hecho justamente. todos los méritos. Merecidamente, Sí. estaríamos diciendo, ¿sí? Claro. No hubo ningún equipo que le hizo sombra en algún momento. Cerro. Que yo recuerde, Libertad, el único partido que perdió fue contra Sí. Cerro 4-0. Y le superó Cerro en ese partido de punta a punta. Y al principio, ¿verdad? La Y primera el Cerro entonces no es mejor. No, porque pero no, ahora, la fecha yo número... decía ahora. La fecha número 20, ya. 20 Sí, fechas. mañana es la 21. Lo pasó. Tipo el automovilismo. No te estamos hablando que arranca y después lo pasó por un buen tramo. Ya que cita Federico el tema del automovilismo, Cerro hizo la vuelta más rápida. Le dan el puntito ese, ¿verdad? Pero Sí. Libertad es el equipo que tuvo la consistencia. Porque fíjate que si vamos a hablar de una cuestión de gráfica, para mí Cerro fue el equipo que tocó el techo. O sea, el Cerro de las primeras fechas, el equipo contra Libertad. Pero después tuvo un bajón que jamás tuvo Libertad. Y no hablo solamente de los números. O sea, haber ganado 16 partidos de 20 es una barbaridad. Y eso que al hincha le incomoda, al hincha de Cerro, digo, que haber perdido con Tacuary, eso Libertad lo resolvió bien. Más allá que algún problema que puede haber tenido contra Meliano, principalmente por decirte, por darte nombre de equipos de menor talla, le ganó a Meliano, le Claro, ganó o sea, a Tacuary. a lo que voy, Fabio, es a lo que preguntaba Bruno. Si vos me decís, si voy a fragmentar el torneo, ¿cuál fue el equipo que mejor jugó? Yo te diría Cerro en esas primeras 5 fechas o el partido contra Libertad. Ahora, esto es de consistencia. No es un mata-mata. Por eso la vez pasada colocaba el ejemplo. Suponete que si hubiera sido un mata-mata, que es lo que tienen los mundiales, las copas, Cerro puede decir, yo me voy ahora a la Huerta a defender mi 4-0. No. ¿Por qué se dice que este es el formato? Con el peligro de que sea aburrido, el más justo. Porque se premia la constancia. Se premia la al regularidad. mejor. Entonces, en un torneo de 22, cuando un equipo no tuvo ningún bajón pronunciado como Libertad, ante un equipo que tocó un techo importante, pero después se subió a un tobogán y bajó muchísimo. Yo recuerdo, Ariel, lo único que tiene que ver lo que estaban hablando Dani, Fabio y Bruno, y lo que me hace recordar aquí Rolf, que Cerro perdió puntos contra Sol, los 3 puntos, Guaireña, el empate, Tacuarí la derrota y General Caballero en Mallorquín, cosa que Libertad no hizo. Exacto, por Libertad eso, le ganó a todo esto. Sumarle el clásico. por eso Claro, no, pero hablo de los rivales chicos. Y los Los rivales de chicos que... Olimpia con Libertad, ¿cómo le fue a Libertad? Y el primero 4 de empataron, 6. claro, el primero empataron, el segundo ganó con gol de Roque. Cuando Olimpia tenía alguna chance todavía para acercarse porque tenían un par de partidos que venían y ahí Libertad le sacó una diferencia considerable. A lo que voy es que Libertad, en este tiempo moderno donde ha salido campeón tantas veces, solo una vez un equipo chico que fue Tacuarí, el famoso gol de Mazacote, que permitió que sea campeón nacional, lo frenó. Después, ese famoso que nosotros decimos muchas veces, cuando Libertad está arriba, difícil que caiga. Se cumple siempre, porque Guaraní, por ejemplo, estaba a punto y perdía contra 3 de febrero local, por ejemplo, ¿verdad? Claro, también. Y ahí le complicaban los partidos chicos a Guaraní las veces que perdió campeonatos. Y lo de Libertad, no, cuando está arriba ya es muy difícil, salvo un enfrentamiento directo como el de mañana, pero ni eso le alcanza para sacarle, como estamos hablando. Y Guaraní, por ejemplo, los cruces directos con Guaraní.
Y Cerro ganó... con No, Libertad. Con Guaraní le ganó Guaraní en 4 de Tupá, 6. 4 de sí, 6. y empataron el último 1-1. Y lo que Con la decía pulsión de Ernesto con Caballero. respecto a Olimpia, cuando Libertad le tocó jugar con Entonces Olimpia, le ganó a toditos los equipos del torneo. Menos Cerro. menos Cerro todavía falta. Menos Cerro. O sea, Libertad- claro, porque este es el partido Sí, revancha pero ahora. fíjate, por En eso yo... Tutucuá le ganó a todos menos a Resistencia, por ejemplo. Claro, ¿verdad? el 2-2. Y el empate aquel. Pero fíjate que hasta se puede esa Pero particularidad. es que no pierde tampoco, ¿verdad? Porque mañana, si es que vos revisás pues los resultados para ver el tema de posibilidades. No hay forma. Y ¿Sabes lo que se puede con hablar? el empate Bruno? ya campeón Libertad. O sea, ¿Sabes de nunca qué? perdió, o sea, en este campeonato no perdió Libertad en su cancha. En su cancha no. ¿Sabes de qué se puede hablar ya en un registro posterior dentro de algunos años? Si es que se da la siguiente combinación. Que gane mañana Cerro y Libertad sale campeón en la última fecha ganando la Resistencia. Que se va a decir, Libertad fue tan contundente en el general que se dio el lujo de perder los 2 partidos contra su escolta e igual fue campeón. ¿Se entiende? O sea, se dio eso, por ejemplo, Cerro es campeón contra Guaraní sin haberle ganado al equipo de Jubero el año pasado. Empataron los 2 partidos. O sea, por eso decía, este es el formato más justo. No siempre lo más justo es lo más emocionante, emotivo. Cuando hablamos de hay que hacer liguilla, los mundiales, esto. Pero este es el que realmente premia al mejor. Y en estos momentos, Libertad es el mejor. Por eso yo me iba al ejemplo de una gráfica. Vos en Cerro vas a encontrar tipo ondulaciones. Arriba, abajo, sube, baja, sube, baja. Libertad es un equipo que no llegó al punto 9-10, pero siempre estuvo en 8. Siempre. Por eso se puede dar hasta el lujo de perder mañana. E igual va a ser el gran candidato a quedarse con el Si título. se da eso que vos decís, Dani, que pierda mañana, pero de igual manera en la última fecha Libertad sale campeón, estamos hablando de un equipo de Cerro que puede llegar a los 53 puntos y no es campeón. Y Cerro le va a superar el otro por un punto, Y 54. Fabio, la vez pasada en Villa Elisa con Federico estábamos cerrando y yo le preguntaba a Benro, Cerro fue campeón del último torneo con 22 fechas, porque recordemos que el año pasado fue más corto por el tema del no ascenso de la intermedia. Cerro fue campeón con 49 cuando le gana a River, después empata la última fecha y termina con 50. O sea, se destaca poco, pero la campaña que hicieron los dos, por eso la vez pasada cuando le preguntaron a Chiqui, Cerro también hizo una campaña de campeón, pero se encontró con un equipo con una super forma. Por eso te decía, a lo sumo el día de mañana, si se da esto que digo, cuando se pregunte quién fue el mejor de ese torneo, y fue Libertad, pero no es que perdió, es para el café, es para el, y capaz en el mano a mano ocurrió esto, y por eso iba, yo creo que la charla técnica de Chiqui no va a ser, muchachos, mañana hay que ganar para ser campeón de la apertura, no. Mañana hay que ganar para llegar contra Palmeiras y decir, yo soy el mejor del torneo, más allá del formato de esto, porque yo le gané al que está a punto de ser campeón. O si no, vuelvo otra vez a la analogía cerrando. ¿Qué sirve eso? No es mejor cuidar nomás ya tu equipo para el... No, porque esto es para el anímico, partido de Copa porque ya Libertadores. porque ya viene un equipo tocado. Yo hasta Porque te diría, después se te lesiona un jugador importante y ¿qué hace contra Palmeiras? ¿y para qué pondrías entonces? Porque ¿cuál es el partido más importante? El de Palmeiras. Sí, pero eso sí es que Y vos más tenés en un estas equipo, condiciones donde Libertad tiene muchas chances de ser campeón. pero ¿sabes cuál es la contracara, Bruno? Que Cerro no llega bien. Yo te compraría ese discurso si es que Cerro era de las primeras fechas. El que goleaba, ganaba sin... Entonces, si no, yo guardo. Chiqui necesita que su Cerro le gane a Libertad para llegar mejor contra Palmeiras. Yo, o sea, por eso te decía, Y no es que mañana se va a jugar, mañana no se juega el torneo. Porque, a ver, gana. Y no depende de sí. Por eso te decía, yo creo que hasta puede poner suplentes. Te voy a decir en una la cosa, fecha 22. mañana gana Cerro y el panorama es así como está Resistencia, que no se enoje la gente de Resi, sombrío. O sea, Cerro tiene mucho más para pensar mañana, olvidándose de lo que viene en la última fecha, ¿no? Para ganar y va a ir su gente y va a poner todo. Sería prolongar la espera de Libertad, ¿verdad? Por como viene Resistencia. Sería una distracción con, a ver, si por una tarjeta tipo boxeo, sería una distracción con una chance de un 20% contra un 80% de Libertad. Y sería una distracción porque la semana juega con Palmeiras, sabe que tiene que poner sí o sí políticamente el fin de semana lo mejor, después viene la revancha.
Entonces es muy complicado para Cerro Pero con hacer el gran esfuerzo de ganar. Con Tacuarilla puedes meter uno. Claro, un no. alternativo, porque Yo digo con Libertad alternativo- Resistencia nomás porque hay un montón de cosas que Pero, hacen Ariel, que... lo que yo te decía en el ejemplo, supongamos que el fixture era al revés, que mañana era Cerro Tacuarí y Libertad Resistencia. Ahí ponía toda la... Esa era otra cosa. ¿Qué pones como Cerro? No, suplentes. Y bueno, suplentes. Llana, Rolón, Rivero, No, le alcanza, pues si Franco Cerro, si Cerro está ganando estos Pero, últimos partidos, pero mañana- con mezcla, no, le no. alcanza, apenas, pero alcanza. Pero como es justamente el rival directo el que está en la punta... Y hay que tú calibrar el tienes equipo. que poner- Claro, Hay es que otra. calibrar el equipo para Copa. Por Ese es el tema. eso cuando Es lo mismo que Garnero dio en el equipo Gerardo, ¿verdad? Pero yo no sé si van a jugar Campuzano y Caballero. yo podría A mí me creerle... parece mucho riesgo, porque Garnero suele tener esos riesgos, pero creo que ya se equivocó contra Paranaense en la fase de grupo cuando llevó un equipo muy suplente y perdió mal, ¿verdad? Y allí jugó el Chico Gómez, por ejemplo. Porque uno contra Caracas decía, bueno, contra Caracas no fue el único y perdió también. Pero contra Paranaense puso un equipo más suplente de lo que solía poner el mixto Y y ahí- perdió y mal y quedó rezagado. Y mañana yo no sé si, más de todo lo que estamos hablando, para Libertad también va a ser incómodo, ¿verdad? El tema de otra vez perder con Cerro, el que te ganó, el que te dio un baile el 4-0, que muchos deben estar esperando, porque lo que ahora le pasó a Cerro con Libertad, le pasaba antes a Cerro con Libertad. Libertad iba y le ganaba como querían la olla, y eso desde el partido de la pandemia se dio vuelta. podés perder Cerro confianza. pasa, ahora hay una gran cantidad de triunfos de chiquearse contra Garnero. Eso también se da de repente dentro de cuando son los mismos jugadores y todo. Entonces, está esa dualidad más allá que todos admitimos que la última fecha le toca mucho más fácil a Libertad que... bueno, a Cerro no digo, pero para Libertad la última fecha no reviste mucho riesgo. Es complejo el partido para Libertad, para Garnero, desde el punto de vista que si pierde el partido, ¿cómo llega para el partido Claro, del martes? otra vez el partido clave, mira, Claro, hay por eso, famoso, ese tema de no ser infalible. Porque ahora viene de vuelta Garnero con los equipos que armó, como jugó Libertad en los últimos partidos, a recuperar la trampa que todos sabemos que es buen técnico, ¿verdad? Pero viste que esto día a día, hace poco el amigo Gerardo Invernici lo quería echar para atrás, Garnero me acuerdo gritando, y ahora... Y fue el partido con Resistencia, creo. Con Resistencia fue que la gente Sí, salió muy claro. muy disconforme. Pero igual yo creo que desde el lado de Cerro tiene que ir hasta las últimas consecuencias. Más allá de que es cierto lo que decía Federico, de Resistencia se comió no sé cuántos goles. 6 de Y vienen Olimpia, perdió tres partidos mal, con mal. derrota y... Claro, aparte, mal. Entonces ¿sabes lo del tema? vaya a ser por allí si aparece el fútbol a veces con alguna sorpresa. Pero a Cerro también le va a servir la exigencia y el nivel competitivo que le va a deparar Libertad mirando los partidos con Palmeiras, porque va a ser otra exigencia. Claro, no. De Todos parte de estamos de acuerdo Libertad que desde mañana lo tiene que poner- competitivo. Todos estamos de acuerdo que O sea, va mañana a tiene ser que poner como lo una mejor. prueba pre-Palmeiras Claro. para ir tomando la temperatura al partido que va a ser súper exigente Por eso- del miércoles, que va a ser de otro ritmo. Su noveno partido va a ir con San Pablo en el año. Perdió ayer. Jugaron más que... Perdió 1-0 perdió contra 1-0. San Pablo. Sí, cayó Gustavo Gómez, Mira, Gustavo se está escuchando, no sé qué cache. Cuando hago goles, no, hablamos siempre, pero le gana a Gustavo Gómez que pierde Patrick, la posición. ¿cierto? Patrick, sí, ¿Cierto? ¿Cierto? y la mete adentro. Y después se cerró. Estaba leyendo Globo que le jugó como Palmeiras, ya no salió a atacar más. Aprendió San Pablo. Esperó, dice. sí, esperó Aprendió. y salió sorprendido y ganó. Por eso Chiqui en su evaluación dice que Palmeiras recurre a muchas trampitas. Claro, porque a muchos engaños. ¿Sabe qué pasa? Que se le cerró San Pablo y dijo Palmeiras, tampoco me voy a exigir demasiado, que es su tranco de juego, ¿verdad? Pero tiene la revancha, tiene todavía margen, entonces Por se quedó eso- ahí en el molde como que El diciendo está bien. 1-0 corto. Y por eso, y está ahí. Está con Pero sabes que posibilidades. si vos le decías Cerro, no querés un 1-0 para ir al Allianz. Corto. Y voy a le darlo Contra- por perdido, inclusive a Cerro, por 1-0 mínimo. Yo creo que Chiqui va a estar mirando con mucha atención la propuesta ayer de San Paulo. Por eso cuando acá hablaba, yo no sé si van a jugar los alegres, todo eso, pero eso mirando ya el partido contra los brasileños. A lo que vos hace rato preguntabas, creo que acá en el desarrollo del tema, fíjate que cuando Ariel decía, no, pero contra Tacuarembó se puede con los... No, pero acá el tema es lo que Libertad le puede dar al equipo titular de Cerro. Siempre decimos cuando juegan ese triangular imaginario. ¿Cuál sería? Porque ayer vos decías y acá solemos debatir. Nuestro fútbol tiene su cadencia, su emole, su tranco. Cuando juegan Cerro Libertad, Libertad Olimpia y Cerro Olimpia,
Ahí es donde más o menos llegamos a ver un rasgo internacional desde la intensidad, concentración, motivación. Sumale eso. Porque si vos le decís, Cerro con estos 3 partidos que ganó, llega fino. No llega fino. Pues eso la vez pasado en la conferencia, Chiqui, mientras uno volvía a Villaliza, decía no. Esto lo dice para que el grupo se sienta protegido. Ahora, si mañana Cerro, no te digo que repita el 4-0, pero gana jugando mejor que este Libertad, que es el mejor del torneo. ¿Qué mejor inyección anímica para enfrentarte al bicampeón de América? Y Libertad también tiene el partido ya el martes contra Paranaense. Tiene viaje, la ventaja que tiene Cerro es que juega primero acá. O sea, no hay desplazamiento, ¿verdad? Pero bueno, Gerardo, para cerrar, entonces, ¿cuál es el equipo que prepara Libertad para mañana 19-15? Ah, ya cortamos con Gerardo. Bueno, perfecto, está igual, ya pasaba el compañero del equipo. Edgar. Cuida tu salud y vacunate a tiempo. En Farmacia Catedral encontrá las vacunas contra la influenza con un 25% de descuento en nuestras principales sucursales. Además, un 15% adicional utilizando Te Pago. Aprovecha este beneficio hasta el domingo 26 de junio, porque en Farmacias Catedral amamos cuidarte. Yo tengo un héroe invencible, lo llamo papá. Felicidades, papá, en tu día. Gracias por todo, gran amigo, maestro y mejor consejero del mundo. En este mes, regalale a papá el regalo perfecto. Tenés tiempo hasta el 30 de junio. No te pierdas de esta increíble promoción de Atalaya S.A.D. Seguros. Atalaya S.A.D. Seguros, a tu lado en todo momento. Llegó la nueva Chocotrébol Ultra de Lácteos Trébol, la leche chocolatada semidescremada de Lácteos Trébol. Ahora con una nueva presentación más económica en sachets de 1,5 litros, que se mantiene fresca por hasta 45 días. Con la Chocotrébol Ultra, la merienda es nuestro arte. Con la garantía de la cooperativa Shortizer, Lácteos Trébol nutre tus emociones. Si no me falla la memoria, fíjense la cantidad de goles que ha hecho Libertad en el campeonato. 45 goles hizo. Pueden mirar ese dato. Y después la diferencia de goles con respecto a Cerro Porteño, porque Cerro creo que llegó a marcar 35 o 37 goles. Pero la cantidad de goles que hizo Libertad es el equipo más prolífero en goles. O sea, eso también marca algo, ¿verdad? Y Cerro la mejor defensa. Y Cerro la mejor defensa porque es el equipo que menos goles recibió. Pero igual, al hacer la diferencia de goles, Libertad ahí le saca ventaja a todos, ¿verdad? Y a Cerro, que está segundo en la tabla. Ni hablar de Guaraní, de Olimpia, por ejemplo. La diferencia que hay. ¿Cuántos goles marcó Libertad en el campeonato? 44 goles a favor, dice. ¿Viste? 44. 14 en contra. Diferencia de 30 goles. Bueno, ¿y después? Y después viene Cerro Porteño con 37 goles a favor. ¿Viste? 7 menos que Libertad. ¿Y cuántos? 12 en contra. Saldo positivo 25 goles. Ahí con Cerro no es tanta la diferencia, o sea, es diferencia de 5. Olimpia hizo 35 goles, 2 menos que Cerro, 22 goles en contra. Ahí está un poco... ¿Y cuál es su saldo? 13 goles a favor. Ahí ya se nota la diferencia. 30 menos 13 tiene que hacer. Libertad de diferencia de gol 30. ¿Viste? Claro. Y después ya viene el cuarto, que es Guaraní, con 29 goles a favor. Ahí está muy bajo. Con respecto a Libertad, 16 goles menos metió Guaraní. Y en cuanto a puntuación, 45 tiene Libertad, ¿verdad? Bueno, Libertad perdió uno y empató 51. 51 tiene contra Libertad, 47, ¿verdad? sí. Contra 47. Y o sea, es una cantidad muy importante para un torneo. No, y justamente lo que le decía a Dani con respecto de que si Cerro gana mañana y después le gana a Tacuarembó, pero de igual manera Libertad es campeón ganando la Resistencia, va a sumar en total 53 puntos. Sería y no va a salir campeón. El subcampeón con más puntos en la historia, de claro, este torneo, porque estaba mirando, nos enviaba Benru que Benru estaba con el eso. Guaraní de Garnero y el Cerro de Torrente fueron los subcampeones con más puntos hasta ahora. Que están en 47. ¿Y los campeones con más puntos? Y el Libertad de Israel. Tiene que ser aquel, Libertad de Israel. Es más, si Libertad gana mañana y gana ante Racing, Garnero no llegó en uno de los 4. No, creo que... ¿No? ¿Con Olimpia, sí? Sí. No recuerdo. Creo que Benru, esa vez la transmisión dijo... Juntar los dos torneos de la racha más importante, pero no llegando a uno de los torneos con más puntos que el Israel en el 2007, que fue de principio a final una gran campaña.
Cuando podés vivir todo el fútbol paraguayo y conectarte a la mejor experiencia de tu casa por solo 199.000 guaraníes al mes, no tenés un buen plan, tenés un planazo, y así es el planazo de TV más Interred Hogar de Tigo. Contratalo ahora para disfrutar todo nuestro fútbol en tu TV o en cualquiera de tus pantallas con la app de Tigo Sport, y para mantenerte siempre conectado en tu casa con 120 megas de internet. Llama al 0981 611 611 para más información. No hay sistema cuando se va la luz. Instala un backup solar para tu sala de servidores, ideal para abastecer y proteger equipos esenciales en su empresa. Los paneles solares son una fuente de energía limpia y estable, sin variaciones ni picos de tensión, libre de mantenimiento, no necesita combustible, UPS, y ayuda a reducir la cuenta de luz. Power Systems, contactanos al 0983 625 254 o ingresa en la página web powersystems.com.py. Power Systems, te enviaron un giro desde cualquier parte del mundo. Cóbralo de la manera más rápida, segura, en una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción. Agente autorizado de Western Union. Facebook, Grupo NSA, Instagram y Twitter, @NSAPY. WhatsApp más 595 21 289 1000. Para los tesoros de nuestras vidas, Farmacia Catedral presenta los cofres que miman a mamá y papá. Son 5 cofres, todo terreno, diversión, relax, familiar, hogar. Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Por cada compra de 30.000 guaraníes estás participando y adquiriendo productos de las marcas participantes. Bueno, principio de acuerdo, Cardoso Lucena. Que en principio Cardoso Lucena no llega, quiero decir, y tampoco llega Alan Benítez. Para mañana. Principio de acuerdo. Digo. No sé por qué dije utilicé la palabra principio de acuerdo. En plena definición se va No. En todo caso, extensión de contrato. Claro. Pero no. No, que en principio no llegan Cardoso Lucena y Alan Benítez. Y ahí me parece que va a ir con Carrascal y Bobadilla, entonces, ¿verdad? O Piri Mota. Piri Mota. Piri Mota que está jugando muy bien. Es Piri Mota. Más Piri Mota. ¿Y arriba? No, Rivas como lateral. Si hace el mismo planteo. No, arriba, Dios. ¿Por qué arriba? Arriba en ofensiva, ¿quiénes juegan? Alfio Oviedo con Romero no puede jugar, o Moreno Martins. Alfio no. Perdón, Alfio no puede jugar, ¿cierto? Por la cláusula de caballeros. Sí. O sea que ahí puede venirse lo que decía Federico, por ahí se plantea el tema de la línea de 3, ¿verdad? Atrás también con Rolón, ya que no va a estar Alan Benítez. Alan Benítez es el que no va a estar. Alan no va a estar. No es Alan Rodríguez. Alan Rodríguez podría jugar. Alan Benítez. Claro, ahí se puede dar ya. Sí. O sea que sería Moreno Martins. Franco a la derecha, sí. Y ahí habría que ver si lo hace jugar a Fariña, si es que está bien de vuelta, porque es lo que decía Chiquiarse, para el partido contra General Caballero, él lo quería a Fariña en el equipo titular por detrás de Alfio. Pero no pudo jugar. Llegó por precaución ya no van a ir Alan Benítez y Cardoso Lucena, nos dice. A eso yo te decía. Yo le dije hace rato, muchacho, pero eso me reservaría, me cuidaría para el partido. ¿Cómo era que tenés toda la razón? Hoy estamos haciendo más tranquilos. Mira, hasta las voces parece hoy que todas nuestras voces son medio similares, no hay no hay voces altas ni bajas, no. Vamos a tratar de hacer un programa tranquilo, ya es viernes, pero por eso vamos a ir a Don Oscar, compartir un asado, tranquilo, hermano. Fabio Fabio viene más eso pero es un poco lo que hace rato, o sea, desde que Chiqui dijo, vamos a ir con lo mejor, era lo que sostuve, o sea, con ese famoso asterisco. En el caso que ir implica riesgo, no, pero si están plenos, van. Precaución, mira, ya no le ponen porque si ahora te digo nomás, si Cerro está a un punto, vamos a suponer que llegaban así. ¿Usted cree que Alan Benítez y Cardoso Lucena no jugaban hoy, mañana? Y mira que Alan no sé, o sea, Alan no es titular hoy. Hoy yo no sé si va a estarlo contra Palmeiras. Si en el puesto tenés algún otro jugador te puede mantener la regularidad, creo que nos diga Juanma cuál es la cuestión jugando, no lo veía, dijimos, muchachos, no lo veía con Renguera. Justo se da de los dos seleccionados,
Sí. Yo no sé si también es un poco la factura del trajín. La famosa sobrecarga. Claro, el de el ida cálculo. y vuelta. Claro, después el Cerrita decir, No, pues, pero... Coyote va a estar, entonces, pues, de acuerdo al cálculo que lo dejó por sobrecarga del partido anterior, hablando. Y Moreno Martín me parece que va a estar. Moreno con Romero. Y con Romero, a no ser que la línea de 3. O Fariña. Y Fariña, Enzo Jiménez, Aquino, ¿verdad? Y, Pero mira que es un partido Moreno más de punta. choque. Si es más de choque, me parece que Fernando Romero. El Viste tema que es Fariña que... necesita más espacio, como que Aparte hay que es buscarlo, menos físico. hay que buscarlo, y yo debía decir una cosa. Él venía mejorando, pero es un jugador que hay que buscar a Barbosa. Yo si fuera Cerro lo buscaría a Barbosa. No digo en el sentido que no hacer sea... la gran paiva. Porque Y venía bueno, jugando y bien. Romero, pues, Entonces, más de es más choque. Porque Martín con la lentitud no lo va a incomodar mucho a Barbosa. Entonces necesita así picador como lo incomodaba Morales. Ahí, así, mira, la diagonal como la que hizo la otra vez para el gol de 12 de octubre. Entonces lo buscaría Romero. Ahí sí. Yo citaba lo de Fariña porque sí coincido con lo que ustedes mencionan, pero yo no lo veo a Libertad saliendo demasiado. O sea, el que tiene que proponer es Cerro. O sea, entonces el tema de los pases filtrados, pegada de media distancia. Libertad para este tipo de partido te esconde bien la pelota, en el sentido que no está necesitado salir y te puede manejar la pelota y ahí te saca un poco el ritmo con respecto a lo que quiere hacer Cerro, ¿verdad? Johnny, ¿cómo te va? Bruno, buen día, saludos para todos. Bien el programa, ¿verdad, Johnny? Tranquilo. Sí, da ¿verdad? gusto escuchar aquí. Nadie levanta la voz. Sí. Falta que aparezca Mario Melani Medina y está todo perfecto. Vamos con la información de Olimpia. Lo más nuevo de Ford está aquí. Bronco Sport 4x4, el todoterreno para tu día a día en el campo. Llamata Peruvilla para agendar tu test drive. Bronco Sport, creada para todoterreno. Llamata Peruvilla al 021-603-100. Casa Marco para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram, teléfono 021-506-104, celular 0975-759-000. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es de Kinfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Casa Imperial festeja sus 60 años, sorteando un Kia Picanto entre sus clientes. Por cada compra de 100.000 guaraníes, Casa Imperial le otorga un cupón para el sorteo de este magnífico automóvil el 30 de junio. Casa Imperial, 60 años y un Kia Picanto de regalo. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Pillo Quitadol. Tres Leones presenta su nueva etiqueta dorada, un lujoso blend con 12 años de añejo en delicadas barricas de roble y además Tres Leones etiqueta negra reserva extra especial. La mejor caña del mundo tiene el honor de ser paraguaya. Tres Leones, rey de cañas. Johnny. Señor. Bueno, perdón, ¿vos querés agregar lo de Cerro que están viendo, Juanma? No, claro, me parece importante porque yo decía Coyote, a quien Arce dijo que tenía una sobrecarga muscular, pero agrega Juanma ahora que estaba con síntomas de gripe. Yo creo que siempre se refirió a la sobrecarga a Alan Benítez, ¿verdad, Juanma? No está más Juanma. No, perdón. Está Johnny, no vayas así. Johnny. Perdón, sí. Está entrando ya Fabio, se refiere a vos como Juanma, hermano. No. Pero hay mucho tiempo. Hay mucho tiempo, 13:32. Puedo pasar mi informe brevemente de Olimpia y después continúan hablando de... Tranquilo, Johnny. Disculpame, Johnny, me entró nomás una duda existencial. Sí, a mí también, Pero ya está. Lo cierto es que no va a estar tampoco Coyote. Eso es importante. Johnny, Olimpia tiene seguramente entre los ojos Cáceres Argoyaniense. Sí. Y en el medio aparece el 12 de octubre. El partido incómodo, Federico. Otra vez en horario de la tarde, que la otra vez a mí me sorprendió que haya ido mucha gente al partido anterior con Reci, pero 4:30 y otra cosa para uno, ¿verdad? Como estábamos hablando, después de ahí poder ir a tomar algo, a arreglar bien tu cosa para el día siguiente. O sea, no un horario de 19 horas que llega a tu casa y dormir y después ya está el lunes.
ese lindo horario, que se recuperó al menos en estos dos partidos. Olimpia. Horario futbolero que es de invierno, acorde al invierno. Totalmente de acuerdo. Así es, yo. Sí, así es, Federico. Yo decía partido incómodo porque Olimpia ya tiene asegurado el tercer puesto, no pudo llegar en los dos primeros lugares en el campeonato Apertura y está la Copa Sudamericana. A propósito de la Copa Sudamericana, Federico, compañeros, se va a jugar en Córdoba finalmente la final, y con esta situación del Olimpia, con este panorama económico, no poder contratar, igual se ilusiona el hincha del Olimpia, porque tiene, no digo el camino fácil, pero mucho menos complicado que otros equipos paraguayos. Por ejemplo, Olimpia ahora va a enfrentar al Goianiense, este equipo que está en la Copa Brasil, mal en el campeonato local, no creo que pueda apostar totalmente a la Copa Sudamericana, y después están los dos equipos, uno con mayor recorrido, el caso de Nacional está en el mismo nivel del Olimpia, Nacional de Montevideo y el Unión de Santa Fe, este equipo que dirige Munúa. Entonces, por allí el hincha Olimpia dice, ¿por qué no pensar en ese 1 de octubre en la cancha, en el Mario Alberto Kempes, la final de la Copa Sudamericana 2022? Y para ello, Julio Cáceres va a guardar a varios jugadores en este partido contra el 12, el cotejo del próximo domingo 16 y 30 en el Boque de Paraúno, para que puedan llegar en condiciones. Los titulares, cuando hablamos de titulares, sacando al arquero, decimos que podría ser Salazar, Zárate, Saúl, que deja una pequeña duda allí con Antolín Alcaraz, y Tito Torres o Mateo Gamarra. Mateo Gamarra no jugó el partido por contractura, se está recuperando de a poco. Vamos a ver si lo concentra Julio Cáceres para el cotejo del domingo, o directamente ya lo tiene para el próximo 30, el partido ante Goianiense. Después Alejandro Silva, que entró, marcó un gol, lo golpearon, salió, pero está Alejandro Silva para ese partido también. Sigo consultando y me dicen que Richard Ortiz no está suspendido, que la suspensión en fase de grupo de la Copa Libertadores no lo lleva a estar suspendido para el partido por octavos de la Copa Sudamericana. Lo va a acompañar Hugo Quintana, Fernando Cardoso, que está bien, descansó, jugó este partido contra Nacional, estaría también descansando para el partido contra el 12, y adelante Derlis González, que está fino. Si bien no está llegando, no llegó en el gol ante Nacional contra Resistencia, estuvo marcando. Entonces la idea del cuerpo técnico es tenerlo para el próximo jueves, no para el domingo, y su acompañante va a elegir Julio Cáceres. Ahora tiene porcentaje muy alto el futbolista Guillermo Paiva para que sea el delantero titular en el marco de la Copa Sudamericana. Johnny. Señor. ¿Qué tal? ¿Estamos lúcidos, Johnny? Sí, ¿no? Te noto bien. ¿Qué tal? A ver, porque este Goianiense es otro equipo brasileño, otro estilo, ¿verdad? Porque Olimpia enfrentó a los gauchos, a los carioca, a los paulistas, enfrentó a ver cuál es el tradicional, los mineiros, Cruzeiro, Mineiro, compañía. Porque yo creo que el último choque así contra un equipo chico de Brasil habrá sido con Curitiba, una Copa Libertadores con Cubilla como técnico, ¿verdad, Johnny? Sí, así es. Era Curitiba y Central, creo, el grupo en aquella ocasión. Rosario Central con Carbonari, Pirulo, Rivarola y compañía. Rivarola, que fue técnico por 2 partidos. Olimpia había perdido porque Olimpia cambia de técnico, Federico. Claro, Olimpia queda fuera. Bueno, después hablamos de eso, pero fue el año 2013 y Olimpia queda fuera después de una pretemporada muy comentada, me acuerdo, en Foz de Iguazú, y como decir, Cubilla era el técnico y después fue cambiado. Así fue. Sí. Presidente Juan José Zapá, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Bruno, ¿cómo te va? Un abrazo a todo el staff. Acá estamos celebrando. Muchas felicidades. Te agradezco mucho. Celebrando, digo, la verdad que estoy en la oficina full, pero muy contento, muy agradecido. Solamente la agradecimiento. Y estamos muy bien, acá estamos listos para mañana. ¿El asadito para esta noche, presidente? No, ya celebré toda la semana. Escucho un teléfono cortado ahí. ¿Vos también escuchás, Bruno? Ahora te escuchamos bien, presidente. Ya tuvimos sesión, tuvimos San Juan del Cerro ayer,
cena de la fundación, presentación de proyectos. El lunes también tuvimos una cena con la comisión directiva. O sea que por diversos motivos ya estuve toda la semana activando y ya dejé mi cumpleaños con todos los amigos. Así que 10 puntos y nada más, Bruno. Contento del momento, esperanzado para mañana. Ya sé que no tenemos nosotros todas las opciones que quisiéramos, pero vamos a pelear, vamos a postergar, vamos a tratar de evitar la consagración de Gumarelo, que también hizo una gran campaña. Sin duda, acá estábamos haciendo números, presidente, y realmente si Cerro es vicecampeón, va a ser el vicecampeón a lo mejor con la mayor cantidad de números en los últimos tiempos, ¿verdad? Y eso marca un poco la carrera esta feroz que se tuvo con Libertad, ¿verdad? Y sí, así mismo, nosotros de ganar mañana vamos a 50 puntos, y cómo no ser campeones con 50 puntos es algo raro. Pero, y bueno, la regularidad y Libertad también. Y tan pocos puntos de diferencia, puntos que nosotros también perdimos, y ganamos mucho, ¿verdad? Ganamos una partida muy importante. Aún así, no está cerrado el campeonato, todo puede pasar. El año pasado así logramos un campeonato, así que nosotros estamos ahí, vamos a ir a buscar los puntos de Tuyucuá, como se dice, y que sea lo que Dios quiera, ahí estamos listos. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo estás? Felicidades. ¿Cómo andás? ¿No te vas más a Cordillera? Me voy poco porque, viste, hace frío y allá pela más. Pela más. Cierto. Más temporada alta. ¿Te gusta el lugar para ese, presidente? Esa zona. Conozco toda esa zona. Y aparte es muy cercana, muy a mano. Es cerca. ¿Se cuenta la edad o no se cuenta, presidente? 60 años, sí, claro. ¿Clavado? Del 62 al 2022. Después de misión cumplida. ¿Y a los cuántos años sentiste ya la pasión por Cerro Porteño, presidente? ¿Tomaste conciencia? En el campeonato, a los 10 años. ¿A los 10 años? ¿Te acordás el jugador, el equipo que hizo que vos dijera, bueno, esta es mi pasión? ¿Que te sedujo? No, pues mi viejo ya era dirigente del Cerro, secretario de directiva. Ya estábamos en la cancha, he visto varios partidos de ese campeón, con la Rúa, Jarasaí, todo ese gran equipo, Tiaquino. Un super equipo, de los mejores de la historia del Cerro, tal vez el mejor. Ariel, por ejemplo, tomó conciencia ya por la década del 90, ¿verdad? Porque vos le preguntás a Cerro, le puedes preguntar lo que quiera al presidente. De memoria, ¿sabes? Tuvo todos los partidos. Él tiene 20 años menos que yo, pendejo. Sí, pero preguntarle por algo del 90, presidente, te va a cantar así el equipo, igual todo. Como que ha de tener 20 años menos, pero tiene más kilometraje que él. No es una cuestión de... Dice que es una cuestión de desgaste. Yo creo que estoy más entero. Vamos a jugar un partido. No, pero... Sin problema. No, pero bien. Pero digo más que esos partidos no vio todavía, no nació todavía en esa época. Y ese equipo, presidente, ese equipo de Arrúa es el que te marcó profundamente, digamos. Era un equipazo. Era más que una selección, era ese equipo lleno de estrellas. Era Osorio, Tiaquino. Yo creo que estaba Enciso, Alberto Escobar. Era una selección. Esa sí era una selección, pero de verdad. Sí, yo digo, era pendejo, imagínate cómo jugaba ese equipo. Después en el 72 ya se sumó Roberto Sino. Creo que, para mí, yo creo que el mejor equipo de la historia. No sé, respetando puntos de vista, creo que fue lo mejor de lo mejor. ¿Y no te picó el hechito de practicar, de buscarse jugador de Cerro Porteño? No sé qué. Si no te picó el hechito para practicar e intentar ser jugador de Cerro. No, lo que pasa es que era difícil en el colegio, ya no tenía esa escuela así de practicar todos los días, de estar en escuela de fútbol. No, la verdad que no. O sea que nunca intentaste ser jugador de fútbol. No. Jugamos en el colegio, en la facultad, pero no creo. Hay que ser talentoso para jugar fútbol, talentoso de verdad. Todos podemos jugar. Ahora, ser bueno es otra cosa. Yo creo que somos uno más de montón en eso, pero nos divertimos, que es lo más importante.
No, la escuela era otra. Nosotros teníamos de pendejos, ya estábamos preparados para laburar. El viejo nos llevó hacia otro camino que él creía, ¿verdad? Acompañarla aquí y allá. Sí recuerdo que le acompañaba a las reuniones de dirigentes interminables, me quedaba en la calle. Me chupé cientos de horas detrás de papá. Entonces le conocía a muchos presidentes, siendo pendejito, ¿verdad? Y bueno, y así fuimos creciendo, poco a poco, llamando todo lo de nuestro querido club. Por eso estamos ahí y haciendo todo lo posible. Doctor, felicidades, te saluda Federico, felicidades, ¿eh? Hola, Federico. ¿Cómo estamos? Va a pretemporada de Cerro urgente. Sí, señor, por favor, por favor. Pero, bájate un poquito, pero como que te voy a llevar, si uno no autoriza, te vamos a llevar, te vamos a poner en condiciones. Vamos a estar. Doctor, ¿cómo andás? Bien, sacando este equipo el actual, porque siempre el mejor el que está en el momento, pero de todos los equipos que formaste, planteles, ¿con cuál te quedas? ¿Con el 2011, que llegó con Santos, o el de 2012, que era un gran equipo, aquel que se preparó para el centenario, que perdió con Tigre? Sabemos cómo perdió aquel partido, pero que tenía grandes figuras como Fabro, Salcedo, Walter López, Corujo, Bonet y compañía. ¿Cuál fue, pensar, el mejor plantel o equipo que armaste en todos estos años, verdad? Aquellos años y esto. Y realmente no tengo un equipo predilecto. Muy buenos equipos tuvimos, algunos mejores que otros probablemente, pero y tuvimos también equipos no tan buenos que han hecho grandes campañas. O sea que este tema del fútbol no es solamente por la figura, ¿verdad? Pero siempre fuimos competitivos y a veces nos costaba mantener también la motivación. O sea que tuvimos todo un poco, pero de los equipos que tuvimos, el del 2012 era un gran equipo, ¿verdad? Y tenía fuerza. En el 2011 ya, con Fabro, que lastimosamente no está pasando bien. Pero que no hay duda que fue uno de los jugadores más importantes que tuvo Cerro en la época. Y el actual, un gran equipo, sufriendo un poco también, tal vez le falta un poco más de regularidad, pero está pagando también la doble competencia y lesionado. Pero como eso suena muy a excusa, creo que también con Carrascal, con todo lo que trajimos, creo que sí hay un potencial hoy que la gran mayoría de los jugadores son del club, ¿verdad? Este año hemos comprado, no solamente lo hemos comprado a Piriamó, pero como también a Goleiro, como decimos nosotros, nuestro portero, sino también cerramos lo de Carrascal. Eso es lo bueno cuando tu plantel es tuyo, o sea, el club es más valioso. Y bueno, lo mejor tiene que estar por venir, hay que trabajar para eso. Es fácil decir, pero hacer es un poco más difícil. Creo que tenemos con un grupo técnico de contrato largo, con esa continuidad tenemos muy buena perspectiva, ojalá. Tenemos que trabajar mejor en formativas, hicimos muchos cambios. Bueno, ahí estamos trabajando, agradeciéndole a toda la gente que nos ayuda desde todo punto de vista y sabiendo que estamos en buen camino y hay que seguir. Doctor, felicidades antes que nada. ¿Qué está en juego mañana sabiendo que ustedes no pueden ser campeones todavía, mirándolo de Palmeiras? Porque acá debatíamos fuerte y particularmente creo que Cerro necesita también un partido que anímicamente lo inyecte para el duelo contra los brasileños el próximo miércoles, presidente. Yo creo, Daniel, que el técnico va a poner todo lo que tiene, sabemos de las bajas obligadas, en el caso de Archie, que por contrato no puede jugar, que hoy por hoy es lo mejor que tenemos en ofensiva. Sin embargo, el partido pasado con Libertad fue un partido perfecto. Entonces confiamos en tener un rendimiento bueno, aunque juguemos en cancha ajena, es una cancha de mucho nivel, un pasto muy bueno. Así que no hay excusa, ¿verdad? Es la motivación de uno por salir campeón y la nuestra que es tener la oportunidad todavía. Sabemos que no está en nuestras manos ni remotamente, pero sí
en términos de números todo es posible, así que pelear y bueno, a ganar ese partido, no hay nada que perder, mucho que ganar y poco que perder, hay que ganar ese partido y bueno, después ya esperar un milagro, ¿verdad? Porque el equipo de Libertad también está muy bien armado, a pesar de que le cuesta ganar su partido, no estamos un equipo que la tiene muy fácil, pero bueno, el nivel de competencia y el puntaje que tenemos muestra que el Cerro también tuvo un rendimiento superlativo, aunque también desperdició puntos importantes, ¿verdad? En momentos clave. Vamos a ver qué pasa. Nosotros vamos a buscar los puntos, eso es lo más importante. Felicidades, presidente. Fabio te saluda. Fabio, ¿cómo te va, Fabio? Un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Un abrazo, presidente. ¿Qué pensás de Palmeiras después de la derrota de ayer, presidente? ¿No es invencible el equipo brasileño? No, claro que no es invencible, pero hay que jugar bien. Hay que jugar bien contra Palmeiras. Eso es lo que yo le hablé al plantel. Este es un partido y hay que jugar bien. No. No hay ninguna duda de que con rivales de este porte, si quiere tener la oportunidad, tiene que jugarle de igual a igual y salir a ganar partido. No se puede especular con este tipo de rivales porque evidentemente está en un nivel superior y tiene chapa de favorito, así que eso es bueno para nosotros, ¿verdad? Y también es una realidad a salir con todo, a romper un poco el sistema del temor de los super equipos, de los grandes equipos. No es que perdió ayer, ganó 20 partidos seguidos, no es joda. No es porque perdió un partido. Yo creo que hay que respetarle, no temerle y hay que atropellarle, sin miedo. Hay que llevarle por delante y se puede. Y esa ya es una responsabilidad del plantel porque está todo hablado, conversado, trabajado. Así que al todo nada ahí, a romper lo que hay, que romper los paradigmas, los temores, o lo que se quiera llamar el cuculele, un bicampeón de América actual, ¿verdad? Y romper todo eso, el 11 contra 11, y a jugar como tiene que ser, a jugar fuerte, ¿verdad? Dinámico, y taponarle, y todo lo que tiene que hacer, poner la garra paraguaya, ¿verdad? Y pelear a muerte. Presidente, ¿hay un proyecto para la construcción de un bar en el palco? ¿Un bar? Sí. No, yo creo que no, tal vez patio de comida. ¿Por qué eso? ¿Por qué la pregunta? Y me enviaron para hacerte la consulta. ¿Un patio de comida? No, el patio de comida, estamos acordando con una empresa de patio de comida, con la comisión de estadio, pero habría que ver cómo está eso, pero un bar para la dirigencia. Patio de comida, entonces, presidente. Yo creo que acá se para los perritos también puede ser. No estaría mal un bar, pero no sabes cómo termina eso, cabra, no se puede. Yo me quedo por el partido hasta las 3 de la mañana. ¿Por qué no ponemos un bar para los periodistas? Claro, no quedamos ahí va a terminar con un... Yo creo que no podemos poner un bar porque por ahí Bruno cuenta que club es. No, que es Rita, no, que Olimpita, no, que... Yo no quiero escuchar esa historia, por lo menos no vale la pena, pues. No. Presidente, te agradecemos muchísimo que nos atienda este día muy especial para vos y para tu familia. Y bueno, uno supone, como nos toca, gracias a Dios, que estando con salud y con la familia son dos factores mucho más que importantes para festejar un año más de vida. Así que muchas felicidades, doctor, y el aprecio de siempre para vos y toda tu familia. Agradezco, Bruno, realmente, y agradezco a toda la gente que me llamó, me whatsappeó y tantas demostraciones de cariño. Así que muy agradecido y muy bendecido. Y gracias a ustedes también por todo ese espíritu, esa buena onda y ese gran trabajo. Hasta pronto.
Dios Hasta quiere. pronto, Vamos a presidente. ver. Muy amable, felicidades. Gracias. Que pases muy bien. El doctor Juan José Zapa, 60 años de cumpleaños hoy, nos atiende, nos distingue con su audiencia permanentemente el doctor, porque Este Juan personaje, no, yo no sé. Con la pregunta. Yo Voy a mandar frente a Juanma. Los muchachos porque llegan todos son conservadores, todo al palco, ¿verdad? Presidente, ¿hay un proyecto para la construcción de un bar en el palco? No, tal vez patio de comida. ¿Por qué eso? ¿Por qué la preguntan? Y me enviaron para hacerte la consulta. ¿Un patio de comida? No, el patio de comida, estamos acordando bajo una empresa de patio de comida, con la comisión de estadio. Pero habría que ver cómo está eso. Pero un bar para la dirigencia. Ay, no, No, yo le iba a decir, imperdible. ahí se cierra el círculo. ¿Viste que cuando el doctor te dijo, no, capaz yo tengo 20 más, pero el tema del ajetreo... No, El kilometraje. el kilometraje, El no. cierre de la ronda estuvo espectacular. Felicidades. Pero viste, le sorprendió al doctor y todo el presidente. ¡Qué bárbaro! No, pero innovador es lo que quiere meter a Ariel, ¿eh? No, Ariel, de Brasil y eso bien, tranquilo, sí, no no, ahí los participando. muchachos ¿Cuál le es el bajan tema? con todo, sí. No, y este Juanma, le voy a mandar al frente a Juanma. Mira lo que me dice. Juanma te puede Juanma tirar pide. cualquier toro candil en tu... Bueno, ya está. ¿Sabes cuando tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos ochi, botifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morsis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos ochi para todos los gustos son riquísimos. Productos ochi, el gusto es nuestro. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles, socio. Recicolor Pintura se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Recicolor Pinturas. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Ahora en Coarco, hace tu inspección técnica vehicular para Asunción. Te esperamos en Teniente Rolón Viera 2760, a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. Disfruta la Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores, la mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos, y date el gusto con los postres. Pudín, flan y lacto mix con polvas de frutas. Disfrutalos ya. Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. ¿Para qué esperar el momento perfecto si podemos crear uno todos los días? Upisa te acompaña con sus nuevos cortes. Animate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapa cuadril y pulpa negra. Disfruta un plato rico, práctico, sano, económico y sin conservantes. Encontralos en el Super Upisa, el momento especial de tu día. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Compra todo a precio de remate en Argor Empeños. Te ofrece artículos seminuevos en excelente estado y al mejor precio. Electrodomésticos, tecnología, instrumentos musicales, herramientas de construcción, bicicletas y mucho más. Escribinos al 0974-530-000 y en las redes sociales @ArgorPY. Compra barato y compra más. Argor Empeños sabe lo que necesitas. Comercial y supermercado para todo SRL, el lugar donde encontrás todo lo que buscas al mejor precio del mercado. Ventas al por mayor y menor. Ruta 1, kilómetro 18 Capiata. Teléfono 0982-600-504. Comercial y supermercado para todo SRL. Loga Azúcar. Encontralas en los mejores supermercados y comercios de todo el país. Envase y distribuye Grupo Loga. Teléfono 0984-512-000. Loga Azúcar. En AR Electricidad.
encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré, o llámanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Nos vamos, muchachos, nos vamos. Hace 15 años Luqueño lograba el título. Mira, una tarde como hoy, Gol de Ortellado. Sí, Tarde centro nublada. de César Cáceres Cañete. Y el arquero era Anthony Silva. Sí. Sí, mira. Uno de los mejores tacuarí de los últimos tiempos. Pero Luqueño 2007, ¿verdad? Luqueño lo ¿Qué ganó. qué Creo que tuvo como campaña esa? 9 victorias Jugaba consecutivas. bien ese equipo. Jugaba bien. El Guanchope está en su mejor momento. Víctor Hugo Ortiz ahora estaba también en el número 10. O era César Biancucci. Caña, Biancucci. No, lo que hacían y todo era Biancucci, Pablo Aguilar era zaguero central. Jorge Sí. Núñez. Cáceres Cañete, Jorge Núñez, que tuvo un gran campeonato. Jorge Núñez, que después se fue a Vélez. Juan Cardoso. Carlos Mereles jugaba en ese equipo también, ¿verdad? Sí. Carlos el Mereles. tapón. Los Los Cardoso eran los laterales, Juan y claro. Derlis. Sí. El técnico era Sazú. Y el segundo central. ¿Y quién era el arquero? Pablo Aguilar. Luqueño? Román, Villasanti. Mario Villasanti. Mario Que era siempre el Villasanti. más entrevistado porque el que Sí, más hablaba bien. Villasanti. Sí. ¿Y quién era el...? ¿Quién pregunta? ¿Qué preguntaste vos? No, yo pregunté el segundo central, no me acuerdo quién era. Y a veces era... Pues después te acordás de todo, te acordás Mereles, Aguilar con Román solía jugar. Reinaldo Reinaldo. Román, sí. Sí. Gran equipo luqueño. Vos sabés que Pero ese cuadrado ofensivo. lamentablemente salió Camarón y después se fueron todos. Sí. Pero todos. Guanchope inclusive fue transferido a Tigre. ¿te Guanchope, acordás? Cáceres Cañete, Carlos Morales se fue a Guaraní, Sazú se fue a Guaraní, Jorge Núñez se fue a Jorge Núñez Vélez. fue a Vélez. Claro, y fíjate que para la Libertadores del año siguiente, Pinocho Duarte va a hacer el gol contra San Paulo. Que en esa apertura ni No, figuraba. ni figuraba. Yo me fui en el partido de San Paulo, ese partido. Bueno, nos vamos, señores.